Bueno, como ya saben, me dejan los mensajitos por el chat si tienen preguntas y demás. Así voy cortando cuando ven algo. Precios e inflación es la clase de hoy. Precios e inflación, un tema que para nosotros, que nos toca vivir en Argentina, es bastante común, lo estamos esperando cuando estudiamos macroeconomía. En otros casos quizás sería un poco menos relevante. La bibliografía de la clase de hoy, Samuelson y Nordhaus, capítulo 420, las páginas 410 a 412, y en Mochón y Becker, que les voy a subir en la sección 13.4. Y una cosa que tiene interesante, esto que lo hablaba el otro día con otro profesor, antes de ayer, el domingo creo que fue que lo hablé, que van a ver que yo estoy seleccionando aquí 2 páginas o 3 páginas de un libro, y del otro van a ver que son también 3 o 4 páginas, y todo el contenido y en el formato que lo demos y con la cantidad de cosas que vamos a dar en esta clase no lo van a encontrar en ningún libro. Y lo que hablamos con este profesor era de que es una forma de motivar la clase, esto. ¿Por qué contarles esta historia? ¿Y a dónde voy? Si ustedes se ponen a mirar, los libros en general que usamos de economía son libros que están escritos por lo general en Estados Unidos o quizás en Inglaterra, o libros que están hechos por ahí para que los lea toda Latinoamérica, o la gente que habla en español. Y el tema de la inflación no es si bien para nosotros es un tema central, no hay ninguna duda que es, de hecho, cualquier manual aparece como uno de los 3 grandes temas de la economía: la actividad, el empleo y la inflación. Sin embargo, los libros cuesta encontrar un capítulo entero, o el tema por lo menos desarrollado con la calidad que uno lo desea. Y eso tiene que ver, muy probablemente, con que en realidad la inflación no sea un tema para la gran mayoría de los lectores en los distintos países, que los libros que no son de edición no son hechos únicamente para Argentina, sino que son para varios más países. La inflación no es un tema. Seguramente tiene que ver, y lo digo sin ironía, como hablaba el otro día con este profesor, con que realmente es una cosa que afecta a la inflación, pero es algo secundario y algo minúsculo para la gran mayoría de los países, mientras que en algunos casos muy puntuales, como es Argentina, Venezuela, algún caso más, pero en particular, todavía no sigue siendo un tema tan relevante como la actividad o el desempleo, mientras que en otros países del mundo está claramente en un segundo nivel con respecto a los otros temas. Y eso es bien interesante, de nuevo, mirando la bibliografía y cómo uno arma una clase de inflación. Estoy haciendo mi primer año en la cátedra, tengo que armar de cero. Y es llamativo no encontrar los manuales de introducción a la economía que tengan el tema dado en detalle. Así que parte de la motivación, diríamos, eso va al excepcionalismo argentino y algo que pasa solamente en Argentina, o no solamente en Argentina, pero que no es algo tan común en otros países. Yo en algún momento les puedo haber contado, creo. Yo estuve estudiando 2 años en Estados Unidos. Entonces, en un momento, uno toma cursos de macroeconomía y encuentra que empieza a hablar de inflación. Y organizamos una charla en la cual 2 o 3 de distintos países muy puntuales del mundo les contamos a nuestros compañeros cómo era vivir con inflación. Yo siempre cuento que ustedes que están nacidos a finales de los años 90, ustedes no saben lo que es vivir sin inflación. Para la gran mayoría del mundo, en realidad, no sabe lo que es vivir con inflación. Lo que para ustedes es tan común es una rareza absoluta en el resto del mundo. Porque el resto del mundo se pregunta como, ¿pero por qué tiene inflación? ¿O cómo es eso? ¿Pero por qué directamente no frenan los precios? ¿Por qué directamente nos dicen, che, que no pase, etcétera? Que va a explicaciones de por qué tenemos inflación y cómo es la política antiinflacionaria, que van a ir viendo a lo largo de la carrera. En Macroeconomía 1 van a ver parte de esto, y en otros cursos más van a ir viendo más sobre esa parte. Aquí vamos a estar en la definición, en algunos conceptos de medición mayormente, pero no vamos a entrar en profundidad en las causas y en las soluciones. Acá Martín Molina me pregunta ellos qué sentían. La verdad es que la imagen de ellos era un poco como diciendo, pero ustedes, si todo el mundo, de nuevo, no lo vamos a ver en este curso, pero si todo el mundo está de acuerdo qué genera inflación y más o menos qué se combate, y está claro qué cosas a ustedes les generan inflación o no, más o menos hay cierta idea de qué es lo que a ustedes les genera inflación. ¿Son tontos que no la tratan de solucionar? Un poco su pregunta, un poco el enfoque de ellos es muy respetuosamente, pero es de no poder comprender. ¿Por qué
Eres un poco de no comprenderlo. No comprende. De decir, pero si estamos todos más o menos de acuerdo con que la inflación nos genera esto, ¿por qué no la cortan de raíz? O sea, ¿qué es lo que usted, por qué motivo es que no lo cortan? Bueno, es un tema súper interesante y nada, de nuevo, como digo siempre, si tienen ganas de charlar, les muestro la presentación que hice, esto fue ya hace casi 4 años atrás, y ya hacía un montón de años que había inflación acá, hacía 4 años atrás, pasaron 4 años y seguimos con los mismos problemas, así que sigue aplicando, no le cambio ninguna filmina a nada, y les hago la presentación. Me preguntan por acá cuáles son las causas que respondí. No lo voy a responder acá, de nuevo, porque vamos a ver primero definiciones y medición, y no está en el objetivo ni en el programa de la materia, entonces, no porque no me interesa, me parece una muy buena pregunta, pero no para no desviarnos del eje de la clase, ¿no? Para ir ordenados es importante, de nuevo, también como siempre digo, hay que estudiar y después vamos a la parte de las opiniones. Primero hay que tratar de armar el esquema de conocimiento. Ya con esto motivé suficiente, pero en realidad esto va surgiendo porque la inflación para nosotros es un tema tan relevante y tenemos un montón de aristas para motivarlo y para interesarnos y por qué es relevante la inflación y por qué no. Pero sin embargo había hecho una motivación un poquito más, no sé, objetiva y libre de nuestra historia argentina, pensando en realidad, pero de una forma un poco más lavada, por si ustedes no fuesen argentinos, sino todos estos condimentos casi personales que uno le hace que le llaman la atención. Entonces yo aquí, un poco el ejemplo les ponía, era, les digo, unas zapatillas que en marzo del 2019, es decir, hace un año atrás, valían 2.000, costaban, su valor, su precio era de 2.000 pesos, y en abril de 2020 su precio es de 2.100 pesos, la demanda debería haber aumentado o haber disminuido de esto. Porque nosotros lo que veíamos bien, lo que vimos en microeconomía, en la primera parte de este curso, es que cuando aumentan los precios, las cantidades demandadas, todo lo demás constante, tienen que disminuir, ¿no? Porque la demanda tiene pendiente negativa. Cuando uno le suben los precios, dice, mira, compro un poquito menos. Porque a todas las necesidades que tenía, la verdad es que ahora me cuesta un poco más, entonces, por distintos motivos, yo compro un poco menos. Sin embargo, esta pregunta no tiene esa respuesta unívoca, esa respuesta en la cual diríamos, estaríamos todos de acuerdo con que, mirá, bueno, si subió el precio se demanda menos. Acá hay algo más, entonces, que tiene que ver más allá con el precio puntual. Nosotros en general, cuando hablamos en microeconomía de cambios en los precios, hablamos de cambios en los precios relativos. Es decir, si subía 100 pesos las zapatillas, el resto de los bienes permanecían en el mismo precio. Entonces, cuando decíamos, ante un cambio en los precios, ante una subida en los precios, la demanda baja, está enfocado a que todos los demás precios están fijos y solamente suben de las zapatillas. Ahora, en el contexto argentino, en un contexto inflacionario, la verdad es que la situación es bien diferente, que una subida en los precios quiere decir otras cosas, no quiere decir que hay un cambio en los precios relativos muchas veces. O de hecho, quizás hay un cambio en los precios relativos, pero precisamente las zapatillas no se encarecieron, sino que en realidad se abarataron. Porque de hecho, si las zapatillas en marzo del año pasado valían 2.000 pesos y hoy valen 2.100 pesos, vamos a decir de hecho que están más baratas. Porque en realidad lo que hay detrás hay un fenómeno inflacionario. El otro punto, y relacionado, ahora la primera parte es relacionado con con la microeconomía, ahora enfoquémonos en la macroeconomía. Nosotros estuvimos viendo durante ya varias clases, y vamos a tener que retomar después de ver esto, estuvimos viendo lo que era la cuestión de la medición de la actividad económica, ¿no? Donde a lo largo de una clase de motivación y 3 clases más, vimos las distintas formas que hay de medir el Producto Interno Bruto, y hablamos de las distintas metodologías que tenemos para llegar al monto total, y lo que hacíamos siempre era llegar a cuánto valían todos los bienes producidos en la economía. Esa es un poco más, un poco menos la definición a la cual llegamos. Y nosotros tenemos que en 2018 los bienes producidos dentro de la economía fueron 14 millones de millones, es decir, 14.6 billones de pesos. En 2019 fueron 21.6 billones de pesos, es decir, el Producto Interno Bruto creció un 40 y largo por ciento, casi un 50%,
Pero la economía en 2019 creció un 50%. La producción de los bienes medidos en pesos creció casi un 50%. Entonces, cualquier persona, nosotros bajo un marciano, tenemos un tipo de un país que está acostumbrado a vivir sin inflación, tenemos una persona, no sé, más o con menos, de Colombia, de Bolivia o demás, ve estos números y dice, bueno, claro, creció. La verdad es que en realidad en 2019 el PBI argentino cayó. ¿Pero por qué cayó? Porque en realidad el tema que tuvimos es que lo que crecieron fueron los precios. Entonces los precios crecieron de tal manera que incluso cuando la sumatoria del valor de toda la producción medida en pesos parece que subió un 50%, como los precios crecieron más que esto todavía, en realidad el volumen de las cosas producidas cayó. De nuevo, lo que tenemos aquí es un problema inflacionario. Un problema inflacionario que, como vemos, nos está dificultando en el primer marco con el cursor. En el primer ejemplo, nos complica la inflación los precios relativos, entonces hace muy difícil evaluar estas cuestiones. Y en el segundo caso vemos que nos complica la medición, también en la parte macroeconómica nos afecta. En dos casos, la existencia de inflación nos va a complicar y nos va a llevar a conclusiones contraintuitivas, ¿no? Hasta aquí no voy a hacer preguntas porque creo que va a estar todo claro, porque es parte de la motivación y es lo que les tocó vivir, es lo que les toca vivir diariamente a ustedes, entonces un poco más, un poco menos, pero si tienen preguntas me van haciendo, uno asume que lamentablemente el estudiante argentino tiene conocimiento. Y aquí cuento otra anécdota más, es una cuestión de macroeconomía, no era tan compleja. Una profesora también cuando estaba afuera, era una clase de desarrollo, no una clase de macro, pero hace un comentario de macroeconomía bastante sencillo, algo que ustedes lo verán en macro 1. Entonces yo levanto la mano y le digo, no, profesora, no es así como usted está diciendo. No, mirá, Isidro, en realidad es como yo te digo, es así, asá. Ahora, me parece que no es así. Bueno, Isidro hace una cosa, después de la clase venía a mi oficina y hablamos a ver qué es lo que no nos estamos entendiendo. Ok. Terminar la clase, después de la clase voy a la oficina de la profesora. Entonces le digo, mire, profesora, usted dijo tal cosa, y yo le digo que no es así, porque en realidad lo que está sucediendo es tal otra. Así que me dice, tenés razón. Pero ¿sabes qué pasa? Ustedes, los alumnos latinoamericanos en general, saben mucho de macroeconomía todos. Porque todos, como viven tantas cosas de macroeconomía, me decía, yo, por ella, que no soy un especialista en macroeconomía, yo sé porque vi algún curso y si no lo estudio de vuelta, se me escapan un poco algunas cosas. En cambio, ustedes, como lo viven desde que nacen, todos los días de su vida están expuestos a fenómenos macroeconómicos que el resto del mundo los ve solamente en un libro, ustedes los aprenden mucho mejor. Entonces, de nuevo, otra forma en el intercambio, algo bueno de vivir en una marea constante es que uno es mucho mejor navegante después. Y ahí me fui con una definición casi filosófica. Seguimos con la motivación y seguimos viendo en realidad, no es tanto ya la motivación, sino en realidad tiene ese nombre, pero en realidad ya estamos viendo directamente qué es la inflación y qué son los efectos que genera. Ahí por el comentario, claro, de lo malo es bueno, siempre hay que sacar las cosas malas y hay que tratar de aprovechar ante cada adversidad y una oportunidad de aprender algo. Hay gente que habrá aprendido a cocinar en la pandemia. Yo en mi caso, incluso los que no aprendimos a cocinar y aprendimos algo, aprendimos que somos un desastre cocinando, aun cuando pensamos que no éramos tan malos. Pero cuando uno está sometido a su propia comida, todas las comidas de la semana, y ahí no aprende a cocinar, pero por lo menos tiene nueva información, que es que uno es un burro cocinando y es una cosa impresentable e insoportable si le tiene cocinado a otra persona. Historia reciente. Aquí los datos oficiales de la inflación, de la medición, en realidad oficial en Argentina, como hemos sabido, Argentina, te ponían un poco más chicos, pero hasta el año 2015 tuvo problemas severos con la medición de la inflación argentina estuvo falseada durante años, lamentablemente, es una cosa, eso es muy grave, porque es información pública muy relevante para tomar decisiones, y además hay un montón de contratos y de cuestiones que se fijan en función de la inflación, entonces la sociedad no puede vivir en una mentira, básicamente, eso es la información oficial, no hay que mentirlo, uno no puede, el Estado, decir que la inflación es una cuando es otra,
Del mismo modo que el Estado no puede decir que la pobreza es una cuando es otra, o que la actividad es una cuando es otra, o que el desempleo es uno cuando es otro. Para eso existen los institutos de estadística, no para mentir, sino para dar información. Entonces aquí esta serie argentina es información oficial del 2016 en adelante, hasta el 2015 en realidad está armada con una serie construida en base a otras fuentes de información. Como vemos aquí, desde el año 2011 hasta el 2019, la Argentina no ha tenido ningún año por debajo del 24% de la inflación, es decir, la variación interanual, que vamos a ver después en la definición, siempre ha creído. Es un tema interesante ese, pero después va a ser una aclaración de eso. La inflación nunca fue menos del 24% e incluso ha superado el 30%, y llegando casi al 40% en algunos años, y en 2019 ya incluso alrededor del 50% de la inflación ha tenido la Argentina, y este año un poco más, un poco menos, pero no va a estar abajo del 20% ni va a estar abajo del 30% de la inflación. En el caso de Chile, que es un país que está aquí al lado y que muchas veces, por un montón de cuestiones, es criticado en materia de su performance, de su desempeño económico, es bien distinta la situación. Si ustedes miran, por el contrario, ningún año, en los últimos, aquí hay 9 años de esta serie, nunca la inflación en Chile alcanzó siquiera el 5%. Cuando uno mira la inflación interanual, el último año fue del 3%, y de hecho ya hace 5 años atrás que no supera el 3%. Y hay una cosa aquí que es importante, que uno cuando habla de la inflación argentina, la verdad es que tiene un punto y en vez de comas, pero es porque el lenguaje de la computadora, les pido disculpas. Estos porcentajes le puse no 1, sino 2 decimales. En el caso de la inflación argentina, hablar de decimales en la inflación es una cosa que es una pavada. O sea, calculen que ustedes, si en Argentina digan, no, bueno, fue 52,8, entonces 52,80. O en 2014, el 37,67. ¿No? Es decir, una inflación de 37,60, o ni siquiera 38 o 37, pero no hay diferencia. Fíjense que en realidad los 2 decimales lo puse porque en el caso chileno sí es relevante. Por el caso chileno no es lo mismo decir en el año 2017 y 2018, 2 que 2 y pico, porque el cambio en realidad es de un 10% más de inflación un año que en el otro. Incluso cuenta hasta el segundo decimal, hasta las centésimas. De nuevo, porque son unidades tan pequeñas que para poder distinguir y para entender la lógica de la inflación en Chile hay que verlo a nivel de centésimas. En el caso argentino, casi con decenas lo estamos analizando, lamentablemente. Chicos, cuidemos los comentarios, por favor. Más allá de que sean graciosos o no, hay que tener cuidado. Cuando uno mira entonces, ¿pero qué quiere decir la inflación? Entonces básicamente lo que uno mira es que para algún bien que en 2011 costaba 100 pesos argentinos, cuando uno le aplica esta tasa de inflación año tras año, para 2019, si uno le aplica, mirando a la tabla anterior, al 2012 un 25,48% más al precio, y después en 2013 24,55%, y cada año sobre la base se va multiplicando, no sobre el primer año, sino que vamos multiplicando sobre el año inmediatamente anterior, tenemos que ir sumándole. Encuentra que algo que valía 100 pesos en 2011, para 2019 costaba ya casi 1.000 pesitos argentinos. En un lapso de 8 años, los precios prácticamente se multiplicaron por 10. Es decir, en un lapso que todos ustedes lo vieron, todos ustedes lo vivieron, porque tendrían casi 10 años, los más pequeños de ustedes, 8 o 9 años, tendrían los más chicos, algunos quizás con 7 todavía, pero todos se acuerdan de ese periodo de tiempo, los precios se multiplicaron por 10. En el caso chileno, algo que en 2011 costaba 100 pesos chilenos, para el año 2019 cuesta 126,29. Y de nuevo es relevante, 10 años después, es relevante ponerle los decimales. Quizás las centésimas por ahí podemos obviarlo, pero entonces ahí tenemos una variación en el valor medido en pesos chilenos mucho más pequeña en este lapso de tiempo. ¿Ok? Ahí como dice Axel, extraño las monedas de centavos. Claro, y yo cuando... di el ejemplo de la coca, ¿no? El ejemplo de cuánto vale una coca, ese ejemplo se los hice, digamos, decía, si no parejo como los viejos que se repiten.
no por no ser viejo, sino por no repetirme. Yo les contaba, hoy es 28 de abril, que si ustedes me preguntan ahora cuánto vale una lata de coca, o cuánto vale una lata de coca, yo me animo a decir que ninguno me va a saber decir exactamente. Y alguno que estuviese seguro, yo lo desafío a que si va a 3 kioscos distintos, muy probablemente no va a encontrar el precio que me está diciendo en 3 kioscos distintos. Hoy, 28 de abril del 2020. Y yo le puedo apostar a esa misma persona que si yo me paro el 28 de abril del año 2000, es decir, hace 20 años, cuando muchos de ustedes ni existían, yo les puedo discutir el precio de la lata de coca, y si pudiésemos tener una máquina del tiempo e ir a 3 kioscos distintos, encontraríamos el precio que yo les digo hoy. Una lata de coca valía 75 centavos de peso. Y les puedo asegurar que ustedes agarran la máquina del tiempo, van, y esto no es porque lo leí en ningún lado, simplemente porque me lo acuerdo, ustedes van y van a 3 kioscos distintos en el 28 de abril de 2020, y en los 3 kioscos más o menos, estoy casi seguro que van a encontrar el mismo precio. Hoy en día, en la actualidad, ninguno de ustedes me podría responder el precio, y a uno que me respondiese no lo va a encontrar en 3 kioscos distintos el mismo precio. Es decir, aún si tuviese la mejor información de todas, tampoco es tan relevante la información que tiene, porque tampoco es una información tan sólida y tan consistente. En cambio, lo que yo me acuerdo de cuando tenía, no, era más chico que ustedes, pero lo que yo me acuerdo de mi infancia, los precios, todavía esa información sigue siendo útil y sólida y consistente. Sobre ese punto de cargar con centavos, lo vamos a ver en la clase que viene, pero ojo, porque si uno en realidad, no quiere decir nada cargar con centavos o no, porque si uno se para en Chile, que los precios son tan estables, ojo, pero $1 cuesta más o menos 700 pesos chilenos. Entonces, uno en Chile no va a cargar con centavos un tanque de nafta, ni va a comprar nada por centavos. Las cosas cuestan muchos pesos chilenos. No quiere decir nada en términos de que algo sea barato o caro esto. ¿Ok? ¿Ok? Porque hay una cuestión de lo que quiere decir el valor real de las cosas. No lo vamos a ver aquí, en la clase que viene vamos a estar viendo algo de eso, pero no confundirse, comprar cosas con pocos centavos, que tenga que ver, que sea un problema tan grande. Porque de nuevo, en Chile $1 vale 700 pesos chilenos, por lo tanto cargar nafta en Chile, no tengo ni idea, pero le va a salir, no sé, algo entre 700 y 1.500 pesos un litro de nafta. Por lo tanto, no va a haber tal cosa como cargar con centavos. Pero sí va a haber algo que ustedes van a saber los precios de las cosas. Y eso sí tiene un montón de información. Pensando que influía, me dice Jeremías Armugano, no influye, porque vamos a ver otros países más. En Japón, los yenes, más o menos 100 yenes es $1, lo mismo. Si uno llena el tanque de nafta en Japón, va a salir un montón de yenes, un montón, como en Argentina, va a salir miles de yenes, pero eso no quiere decir nada. La información, el valor de las cosas viene de otra forma. La clase que viene vamos a estar viendo un poquito más. ¿Es en serio la nafta o es un decir? Alguien me pregunta. El litro de nafta costaba, si la pregunta es esa, el litro de nafta, alguien pregunta si es en serio o es un decir. Hasta el 2001, que valía un peso $1, un litro de nafta más o menos costó siempre $1, un litro costaba $1, la nafta que era la nafta ecológica, la que sería ahora, no sé, la Fangio, la V-Power. Entonces saldría más o menos un peso el litro. Y la nafta más barata, la nafta super, valdría 90 centavos, 80 y pico centavos. Y la nafta común, que ya no se vende más, pero que en ese momento era más común, que la gente tenga nafta común, valía, no sé, 70 centavos el litro. Y el gasoil valía más barato aún. El gasoil no existía, el gasoil V-Power o ese estilo de gasoil premium, también existía el gasoil común y que valía, no sé, 60 centavos el litro. Así que sí, yo me acuerdo, ya después del año 2004, lo primero cuando yo empezaba a manejar, que uno iba y he llegado a cargar, si era más chico que ustedes, así que imagínense, iba y cargaba lo que tenía, y he cargado 10 pesos de nafta. No sé si no llego a cargar 5 pesos de nafta, pero 10 pesos seguro cargaba. Ya si cargaba 20 pesos, estaba muy arriba, si iba y le metía 20 pesitos de nafta al tanque. Pero bueno, otros tiempos. También era más joven y demás. Pero bueno, como verán entonces, todo este tema de la inflación, que para nosotros es sumamente apasionante, es la historia de mi vida, entonces me sobran ejemplos y formas de motivar esta clase, creo que no hay nada que me cueste menos que motivar una clase de inflación. En los libros no aparece, o aparece pero de forma salpicadita, suelto.
¿Por qué? Porque esto para nosotros es un tema central, para el resto de la literatura no llega a ser algo tan relevante. De nuevo, veremos en este contexto de la pandemia del COVID, algún tipo de inflacioncita vemos en algunos países. Es una historia que está por escribirse y que, bueno, tienen la suerte de estar estudiando economía en estos momentos y aprender en tiempo real un montón de fenómenos. Hablamos un montón de inflación, ya vamos no sé cuánto, llevamos 25 minutos de la clase motivando y dando más ejemplos y entendiendo en realidad, más que motivar, qué problemas tenemos y qué es lo que genera la inflación y qué no. Y casi que nos pasamos del alto a ver qué definimos como inflación. Lo que pasa de nuevo, como vivimos en Argentina, casi que nos parece obvio decir que hay la inflación. Y bueno, la inflación es obvio que es. Uno, por más que no tenga un curso de economía, quizás uno tiene un hermano de 10 años, más o menos le va a saber decir qué es la inflación. ¿Cómo medimos entonces la inflación? En realidad vamos a hacer referencia a un índice de precios cuando hablamos de inflación. Porque la inflación per se va a referir a, como dice aquí en esta filmina, se define como la tasa de cambio del nivel general de precios. Es decir, a qué tasa van cambiando todos los precios de una economía. Y como uno no tiene una medida tan exacta como si fuesen todos los precios de la economía, en realidad uno va a mirar un índice de precios, va a mirar un numerito puntual y en función de eso es que uno va a poder, va a hablar de la inflación de todo, pero no tiene la información de todos los bienes de la economía y cómo evoluciona, sino que uno va a seguir algún tipo de índice y ahora les explico qué refiero. Un índice de precios, que lo vamos a ponerle el símbolo P, en el libro está, esto es en el libro de Samuelson, está con el símbolo P, es una medida del nivel promedio de los precios. Es decir, vamos a decir que todos los precios valen P. La inflación, que la vamos a denominar con el símbolo pi, denota la elevación del nivel general de precios. Esta notación es bastante común en toda la literatura, hasta que se reciban, usar la P como precios y usar la pi como inflación. Y denota la elevación general de precios. La tasa de inflación, entonces, lo que va a estar mirando es mirar cómo varían estos precios, cómo varía este índice que habla de todos los precios. Entonces, como bien sabemos, acá voy a marcar con el cursor, una tasa de variación entre dos periodos, yo quiero saber cuál es la inflación entre hoy y hace un año atrás. En economía en general, para referirnos a los periodos en el tiempo, para no ponerle un año, el subíndice solemos poner el tiempo que estamos hablando. Cuando ponemos una T, en general en economía, quiere decir que estamos refiriéndonos a hoy, o a un periodo en el tiempo. No importa si es hoy o el año que viene. Y cuando ponemos T-1, quiere decir que con respecto a ese periodo, un periodo para atrás. Entonces, por ejemplo, el índice, entonces la variación de los precios, que está medida como el índice a través de la variación de este índice de precios, es ¿cuánto cambió este índice P en el último periodo? Cambió. Entonces, la tasa de variación va a ser el índice que tomó en el periodo T menos el valor que tomó el índice en el periodo T-1, todo dividido el índice que tenía en el periodo T-1. Y esto lo multiplicamos por 100 porque si no nos va a dar algo muy pequeño, para que nos quede en porcentaje. De nuevo, entonces, si aquí fuese el índice de precios del año, si T es el año 2019, T-1 va a ser 2018. Entonces, ¿cuál fue la variación de precios en 2019? Vamos a decir que es lo que sea el índice de precios del año 2019 menos el índice de precios del año 2018, todo dividido sobre el índice de precios del año 2018. Y lo multiplicamos por 100 para expresarlo en valores, pero en realidad ya con esto ya nos está quedando un porcentaje, para expresarlo en porcentaje. Entonces, es la cuenta que hacemos siempre usualmente por una tasa de variación. Tomamos cuánto cambió una variable cualquiera entre un periodo y el que sigue, entonces tomamos el periodo más reciente, le restamos el anterior y lo dividimos por el periodo anterior. ¿Cuánto cambió? Entonces, esto así. Si el índice de precios en T o 2019 fue de 3 y en el periodo anterior era de 2, ¿cuánto creció al pasar de 2 a 3? 50%. Porque 3 es un 50% más grande que 2, ¿no? Si lo ponemos los valores de esta formulita, 3 menos 2, 1. Dividido 2, 1 dividido 2, 50%. ¿Ok? 1 dividido 2 es 0,5 en realidad, multiplicamos por 100, 0,5 por 100, 50%. ¿Ok? Bueno. Esa es entonces cómo medimos la inflación. Y lo que vamos a hacer es, de nuevo, aquí vamos a estar enfatizando el concepto de enviar un índice de precios.
Y acá vamos, ¿qué son los índices de precios? Porque en realidad, un poco la aclaración que se hace en este punto es la que le decía recién. La inflación, per se, es difícil de medir todos los precios de la economía. Lo que vamos a hacer es tomar un índice puntual que va a estar construido, que va a tratar de estar replicando todos los precios de la economía. Pero eso no es obvio que vaya a ser así. Puede haber alguna diferencia. Se trata de hacer un índice que capture de la mejor forma posible todos los precios de la economía. Los índices, para medir la inflación, tomaremos aquel que tratemos de que refleje toda la economía. Pero hay un montón de índices y que no tienen por qué estar reflejando los precios de toda la economía. Los más comunes, que cuando sale la inflación, que vamos a ver, pero hay muchos más, hay un montón más, hay infinitos índices de precios, uno puede construir índice de precios de lo que tenga ganas. Es el índice de precios al consumidor, que esto tiene que ver con los precios minoristas, trata de medir la evolución de los precios minoristas. El índice de precios mayoristas, IPM, que trata de medir la evolución de los precios de los mayoristas. El índice del costo de la construcción, si alguno, su familia, ha comprado algún departamento por ahí, verá que le dicen los precios actualizados, se pagan las cuotas por el índice de costo de la construcción. ICC. ¿Qué quiere decir esto? Es un índice de precios que evalúa y mayormente los precios de construir. Es un índice de precios que trata de seguir cuánto cuesta construir. Cada uno está enfocado en distintas cuestiones y va a ser utilizado para distintas cosas. El índice de precio del consumidor va a estar enfocado y nos va a reflejar mejor cómo cambiaron los precios minoristas. El índice de precios mayoristas a los precios mayoristas. Y el índice de la construcción, los costos de construir. En distintos contextos serán útiles unos u otros. Como yo les contaba, si uno está construyendo un edificio y se compromete a pagar en cuotas, y hay mucha inflación, las cuotas esperaré que no valgan siempre lo mismo, porque si valiesen siempre lo mismo las cuotas, quedaría regalado un edificio que tarda en construirse 3 años, para el segundo año, cuando la inflación cae en Argentina, con lo que cambian los precios, uno terminaría siendo regalado el segundo año las cuotas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Hay que actualizarlo de alguna forma. Y bueno, y si uno sigue, entonces, si uno siguiese el índice de precios al consumidor, quizás estaría siguiendo otros precios, porque en todos los precios minoristas de la economía está cuando yo compro una pizza, cuando pago el servicio de internet, que ahora vamos a ver. En cambio, en realidad, yo si te estoy pagando por construir un edificio, quiero que me digas, mirá, a ver, cuánto evolucionaron los costos que tiene construir este edificio. Entonces va a ser un índice el cual va a seguir costos propiamente enfocados en la construcción. Entonces, por eso cada índice va a tener como distintos ámbitos, distinta utilidad, ¿no? La medida más importante utilizada para medir la inflación, como ya podrían un poquito ver o intuir, es utilizar los índices de precios al consumidor. ¿Ok? Aquí comenta Martín que sería mejor un precio dolarizado para seguir precios. No es obvio que eso sea así, porque hay un montón de cuestiones que, por ejemplo, cuando Argentina devaluó, ahora, a ver, primero que es dolarizado, hoy por hoy no sé de qué dólar me estarías hablando, pero supongamos que Argentina tuviese un dólar libre, el cual uno lo puede comprar y vender, y que sería un precio razonable del dólar, y que el precio del dólar pase entonces de 60 y pico a 40, a 100 dólares, a 100 pesos por dólar. Los precios no suben ese monto, los precios subirían un 50% si están dolarizados. Y sin embargo, por más que haya inflación y demás, los precios no subirían un 50%. Entonces, no es obvio que un precio dolarizado sea una mejor opción. ¿Ok? El dólar tiene saltos mucho más discretos, en cambio la inflación aumenta mucho más suavemente y tiene más lógica para compensar los costos incurridos y ir con algo que siga los costos, no con algo que tenga saltos y de golpe vaya muy para arriba o se quede congelado durante mucho tiempo. Entonces, por eso, en el fondo va a tener algún tipo de relación y va a estar de alguna forma, se van a estar tocando de la evolución de esos índices, pero no es obvio que sea la mejor opción. De nuevo acá Martín me pregunta, entonces, ¿cuál sería recomendable? Y depende entonces de lo que uno quiera seguir, por eso hay distintos índices, que era lo que veíamos en la filmina anterior. Para medir la inflación, entonces, lo que se suele recomendar, no recomendar, lo que se suele usar en todos los países del mundo es el índice de precios al consumidor. Esa sería nuestra referencia de la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación la medimos en general con cómo cambia nuestro costo de vida, entonces tiene lógica utilizar el índice de precios del consumidor, que va a estar mirando precios minoristas, los precios que nosotros compramos al por menor.
incluye de nuevo, como les contaba, un montón de cuestiones, que ahora vamos a ver. ¿Qué es el índice de precios del consumidor entonces? Y acá viene la definición. Es un promedio ponderado del precio de una canasta de bienes y servicios que consume un hogar representativo, expresado en términos del costo de esa misma canasta en un año base. Aquí, entonces, esta definición, bien larga, hay que desmenuzarla por partes, porque si no parece un trabalenguas imposible, pero marqué en negrita los 4 conceptos más relevantes, entonces, que es un promedio ponderado, que responde a una canasta, que esté evaluada sobre un hogar representativo y que tiene un año base para su confección. Esas serían como las 4 características o las 4 dimensiones como explicamos el índice de precio del consumidor. ¿Qué quiere decir que sea una canasta? Bueno, quiere decir que tiene un set de bienes que van a estar incluidos dentro de este índice. Es decir, el índice va a estar compuesto no por un solo precio, sino por un montón de precios que va a ser un conjunto de bienes que hacen esta canasta. Como ven, este conjunto de bienes que recién les decía, tiene que incluir todos los precios que consume, de alguna forma, y está replicando todos los precios que son relevantes para un individuo en la economía. Entonces vamos a tener alimentos, en el cual no es solamente alimentos, bueno, ¿cómo los sigo? Bueno, en alimentos, los pan, cereales, carne, leche, aceite, frutas, etc. Bebidas alcohólicas, tabaco, prendas de vestir y calzado, y adentro de cada una de estas categorías está mucho más abierto. Esto que yo aquí les pongo como un cuadro son hojas y hojas de discriminar cada categoría. Vivienda, porque también dentro de los costos tiene que estar la vivienda, tiene que ver los costos de agua, electricidad y otros dentro de una vivienda, el gas, la luz que uno paga, el servicio de internet, las expensas, el índice de precio del consumidor sigue todos estos precios, están todos metidos, el índice se construye con todos estos precios de estos distintos bienes y servicios. Alquileres, les dije, el mantenimiento, es decir, cuánto me sale un arreglo de plomería, el equipamiento y mantenimiento del hogar, es decir, cuánto sale comprar una tele, una computadora, gastos de salud, desde cuánto sale de vuelta, una obra social, cuánto sale una consulta al médico, cuestiones de transporte, que tiene que ver con comprar, o incluso con pagar el boleto de micro, de subte, un taxi, comunicación, esto bueno, se los nombré recién la parte del hogar, pero comunicación, que tiene que ver con servicios de telefonía e internet, que en general, en realidad lo puse de otra forma, porque en general por hoy viene todo junto, en general las facturas son todas juntas, los servicios estos, con otros servicios domésticos. Recreación y cultura, obviamente, va a ser cuánto vale desde una entrada para ir a ver a gimnasia, que van a ser entradas de primera división, ahora y estamos todos muy contentos, es algo de lo malo algo bueno, como alguien dijo hace un rato, gimnasia se queda en primera y lo celebramos, entonces seguir las entradas de ir a ver al lobo al bosque está entre los precios. También puede haber estudiantes, entonces también las entradas de estudiantes van a estar en los siguientes precios. Obviamente, cada uno es libre de arruinarse la vida como quiere. Entrada de cine, entrada de teatro, gastos de educación, que tiene que ver desde cuánto sale una matrícula en una escuela hasta cuánto sale el instituto de inglés, o cuánto sale el material de estudio, cuánto salen los libros, cuánto sale el tipo de librería. Gastos de restaurantes y de hoteles, cuánto sale comer, alojarse. Y por último, gastos y servicios varios, en lo cual ahí entra un montón de cuestiones, pero entra, por ejemplo, desde la peluquería o ir a hacerse masajes. Todo eso hace, entonces, cuando hablamos de la definición del índice de precios del consumidor, tenemos una cantidad, es una canasta. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de bienes amplios, no hay un solo bien. No es que uno dice, bueno, sigo el precio de la harina y en función de eso digo cuánto es la inflación. Por eso que es importante cuando uno agarra y ve que dicen, subieron las frutas el 35% en un mes. Bueno, si uno agarra una sola variable, también va a tener estos efectos, como recién le respondía a Martín cuando proponía lo del precio dolarizado. Un poco un poco el problema de los precios dolarizados, yo le decía, como se dice un precio de una sola variable del dólar, eso tiende a subir mucho o quedarse constante mucho tiempo, después vuelve a saltar y se vuelve a quedar quieto.
Cuando uno tiene un conjunto, cuando tiene una canasta, tiene un montón de bienes. Entonces es muy probable que un bien salte un mes, pero el resto se mantienen planchados. Entonces, en promedio, es mucho más suave la evolución de ese índice. Y hago la manito ahí, yo asumo que me están mirando. Es mucho más suave la evolución de los precios, ¿no? En cambio, cuando uno toma un solo bien, es esperable que eso aumente. A ver, para dar un ejemplo, aquí todos estos elementos tenemos las matrículas escolares. Las escolares, por lo general, aumentan una vez en el año. A principios de año cambian los precios y ponen los precios de todo el 2020. Entonces es normal que uno escuche a los periodistas o no en la tele, la inflación se dispara, las matrículas de escuelas aumentaron un 35%. Bueno, no. En realidad están poniéndote toda la inflación del último año. Lo que pasa es que en los precios lo reflejan una vez en el año. No aumentan todos los meses. Algunas cosas sí, otras pegan un salto. ¿Ok? Entonces, tiene que ver con esas cuestiones, ¿no? Que es bien... se hace bien claro porque un conjunto de bienes además es algo mucho más estable, mucho más consistente de alguna forma con lo que realmente es la inflación, porque uno no compra además solamente un bien en un mes, uno no compra solamente dólares, no compra solamente educación, uno compra una multiplicidad de cosas. Entonces, que uno aumente no quiere decir que todo nuestro gasto aumentó el 50%, o el 35%, o lo que sea. Es el promedio de todas las cosas que algunas aumentaron, y de hecho hay veces que algunas bajan, algunas suben un poquitito, otras se mantienen, aun cuando en promedio todo está aumentando. Segundo elemento, dijimos que es un promedio ponderado. ¿Qué quiere decir un promedio ponderado? Un promedio ponderado quiere decir que no todas las cosas se ponderan, no todas las cosas pesan lo mismo. Es decir, como yo decía, no es que va a valer si uno es un promedio de los aumentos que tienen las cosas. Entonces, no es que dice, si alimentos aumentó un 10% y vestimenta aumentó un 20%, no quiere decir que si uno aumenta el 10, el otro el 20, entonces el promedio será el 15%. Cuando un promedio es ponderado, quiere decir que uno va a tener distintos pesos relativos. Quizás aumentó el alimento el 10%, la ropa el 20%, sin embargo, el alimento puede ser que sea en realidad, digamos, por decirlo de alguna forma, 3/4 partes de todo el gasto. Entonces, cuando el aumento es 3/4 partes de todo el gasto, y el aumento de la ropa y la vestimenta es solamente una cuarta parte, entonces no va a ser el aumento en total 10 y 20, el 15, la mitad del promedio, sino que es un promedio ponderado. ¿Ok? Al ser un promedio ponderado, en realidad, si yo tengo 3/4 partes que aumentaron el 10 y una cuarta parte que aumentó el 20, si la matemática no me falla, en realidad eso es que aumentaron entre las dos cosas el 12,5%. ¿Por qué? Porque no vale lo mismo el aumento en vestimenta que en alimentos. En realidad uno pesa 3/4 partes, entonces es 3/4 partes por 10% más una cuarta parte por el 20%. Cuando yo hago esa cuentita, tengo que en realidad es un promedio ponderado. Las cosas pesan distinto, no pesa todo lo mismo. Entonces, si aumentan los arándanos, no es lo mismo que si aumenta la manzana, o si aumenta el caviar, no es lo mismo que si aumenta la harina, ¿no? Entonces, la ponderación en esta canasta de bienes que tenemos es bien distinta para unos bienes que otros. Por eso es que hablamos de promedios ponderados. Aquí tienen esta tablita en la cual habla de cuáles son las ponderaciones en el índice de precios al consumidor de la Argentina, el IPC argentino. Entonces, como ven, los alimentos son casi una tercera parte, y de hecho, es distinto entre las distintas provincias. ¿Por qué? Y porque las cosas cuestan distintas, entonces es normal que uno espere que las cosas lleven distintos porcentajes. La vivienda, a ver dónde esté aquí, la vivienda, propiedades, combustibles, agua y electricidad, pero esto tiene mucho que ver con el alquiler de una propiedad, los alquileres. Fíjense que, por ejemplo, en la región patagónica es bien caro esto. En realidad, no fíjense, no, en realidad, pensando en lo que uno conoce, si alguien de aquí es de la Patagonia, podrá decir que el alquiler relativamente la Patagonia es muy caro. No sé si alguien de aquí es de Rivadavia, o de Radatili, o de Neuquén. Bueno, ahora con Vaca Muerta y todo está medio pinchado, pero hasta hace un año atrás el alquiler lleva mucho dinero del mes, entonces tiene una ponderación muy alta. Cuando si alguien aquí fuese del noroeste,
los alquileres son mucho más baratos. Entonces, en el noroeste, de toda la plata que gasta una familia en el mes, los alimentos ocupan un 39,8% en promedio. Y el alquiler de la vivienda cuesta el 7,4%. Y en cambio en la Patagonia, el alquiler de la vivienda es mucho más caro, 11,5%, pero los alimentos ahora ocupan una proporción mucho más chica del presupuesto. Es una cuestión obvia esto. Entonces, cambia de acuerdo a las regiones en Argentina, si bien esto después dentro de cada región cambia mucho. Radatili no es lo mismo que si uno vive en, no sé, en el medio de la provincia, pero bueno, lo mismo que la región, aquí tenemos el Gran Buenos Aires, no es lo mismo si uno, en los costos de las cosas, si uno vive en La Horqueta en San Isidro, que si uno vive en José Cepaz. No obstante, se trata de hacer una ponderación para que se acomode un poquito mejor. Como vemos aquí, entonces los alimentos son más o menos una tercera parte en el total del país cuando uno lo promedia todas las regiones. Ve que los bienes y servicios varios son el 5%, enseñanza el 2,9%. ¿Por qué? Porque la familia hace mucha educación pública, entonces ocupa una parte bien pequeña de nuestros gastos. Y no toda la población estudia, y hay población que ya estudió, ya dejó de estudiar. O sea, en mi caso, ya está, yo no estudio más, es un gasto de cero. En mi hogar, que sería un hogar unipersonal, es cero el gasto que tengo en educación. Mis padres, es cero su gasto en educación en su casa. Y así podríamos pensar un montón de casos más. Etcétera, etcétera, y cada una de las categorías tiene distintos porcentajes. Entonces, de nuevo, es una canasta de bienes que vimos en el filme anterior, y es un promedio que está ponderado. No son todos iguales todos los bienes. Hablamos de un hogar representativo. Entonces, cuando hablamos del hogar representativo, decimos que este promedio de estos costos que hay por hogar no tienen que ser exactamente el mismo que tienen todos, sino que es un promedio, es un hogar promedio, un hogar estimado de lo que gastaría. Obviamente que en mi hogar, que vivo yo solo, la verdad es que el gasto de un hogar representativo no tiene nada que ver con mi gasto, lo mismo que en un hogar donde una familia numerosa, y no sé, 6 hijos, también los gastos van a ser muy distintos porque van a haber más gastos de algunas cosas y menos de otros en proporción. Entonces no quiere decir que esto sea todos los hogares están representados aquí, sino que en promedio representan todos los hogares. Pero no tienen que estar todos puntualmente representados, obviamente. Y tomo un año base, es el último concepto que estoy dando vuelta, que tiene que ver con que en general vamos a hablar que los índices, como uno es un índice, uno va a decir, el primer año vale 1 o vale 100, depende, bien distinto va a ser, y en general se va a comparar, el índice se va a construir contra ese año. De modo que, si el primer año es 2015, decimos que 2015 la base es igual a 100, la base de 2015 es igual a 100, y si en 2016 el índice aumentó un 20%, diremos que el índice para 2016 será de 120. Pero de nuevo, los índices siempre tienen un año base contra el cual están construidos, y entonces a ese primer año se le pone valor 100 o valor 1, es lo mismo, por simplicidad uno o el otro, por cuestiones de exposición. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí de esto que estamos viendo? No tendríamos que tener mayores inconvenientes, creo yo. Buenas preguntas, obviamente. Yo voy avanzando. Algunas consideraciones. La canasta de hogares, la canasta de esta canasta que hablamos y las ponderaciones que tienen cada uno de los rubros, están determinados por la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares. NGH o ENGO, depende de cómo se le quiera decir, pero es lo mismo, es indistinto, en los cuales durante cada un periodo de tiempo, la última que se hizo en Argentina se hizo durante 2017 y 2018, no ocupa año calendario, se cruza por lo general, muchas veces se hace 5 trimestres, ahora les cuento un poquito más, pero antes se hizo 2017 y 2018, pero todavía no está terminada de evaluarse y demás, tarda mucho tiempo, es un proceso muy largo. Anterior se hizo en 2012-2013, que es la que tenemos vigente hoy por hoy. Antes se hizo en 2004-2005, pero como verán, entonces cada 5 o 6 años se hace una en Argentina, o en algún momento se hizo cada 10 años, 8. Durante más o menos 5 trimestres se siguen familias, que cada familia se la sigue aproximadamente durante un año. Entonces en 5 trimestres, pero algunos empiezan y terminan antes, otros empiezan y terminan después. Más o menos unas 45.000 familias, puede cambiando esto, pero la idea es que sigan a varias miles de familias, y durante todo un año
se les va haciendo ya unas planillas en las cuales van declarando todos los gastos que tienen. Todos los gastos. Entonces, uno durante todo un año, estas familias que son elegidas en base a criterios estadísticos para hacer una buena muestra, se va construyendo como los patrones de consumo de toda la sociedad argentina en base a esta encuesta puntual. Y en base a esto, a esta encuesta puntual, es que entonces se van haciendo estos patrones y estas canastas de consumo de cuánto consume cada hogar, de cada bien. En base a eso es que se construye el índice de precios del consumidor. Obviamente, con el paso del tiempo y con la inflación que hay, los precios han cambiado mucho entre 2012, 2013 y la actualidad, entonces la canasta deja de ser representativa, por eso hay que hacer una nueva, ¿no? Cuando se relevan los precios, entonces en base a esta canasta es que se van a ir relevando los precios. Aquí abajo hay un pedacito, pero estos son hojas y hojas para abajo de esta tablita, yo puse el encabezado, en el cual se va a ir después completando, entonces para hacer el IPC, en función de las canastas ya armado, ponderadas, distintos bienes, pan francés tipo flauta, por kilogramo, y se pone el precio. Y cada uno tiene incluso su unidad de medida, no es que uno mide el precio del pan. ¿Qué pan? ¿Cualquier pan? No. Se tiene que poner el pan francés tipo flauta, el pan envasado industrial, el pan lactal, decimos comúnmente, y se pone la unidad de medida, es decir, el precio no es el precio de cualquier cosa, es el precio del pan de 500 gramos industrial envasado. El precio de, ahí dice, 390 gramos de pan francés tipo flauta. No es el de Mignone, no es el pan caserito, el pan francés tipo flauta. Etcétera. Y así, etcétera, etcétera, y se relevan un montón de puntos, ¿no? Galletitas de X tipo, X tamaño. Y todo eso es lo que se va relevando y se va construyendo este índice. Y en función de eso se construye el índice de precios al consumidor. Mientras van haciendo preguntas, acá Gaby Bauso pregunta, profe, ¿no hay determinados productos, en otros casos agrícolas, que aumentan más por la puja distributiva o llenar el precio de la canasta? No sé si termino de entender la pregunta, pero no, porque la canasta en realidad no, ningún precio aumenta por el precio de la canasta. En realidad la canasta refleja los aumentos de precios que ya se dieron. Es decir, por el motivo que sea, vos le llamás puja distributiva, puede ser el motivo que sea, o porque llovió poco, entonces hay poco maíz, entonces o hay poco trigo, entonces hay poca harina, porque llovió poco, punto, subieron los precios. La canasta lo que hace va y releva. La canasta no determina el precio de nada, sino que estas canastas, y el índice de precio del consumidor, simplemente va a estar reflejando lo que sucedió. No marca el precio de nada, al revés, toma los precios que sucedieron y los va a reflejar. En ningún caso el índice de precio del consumidor determina precios, sino que al revés, está determinado por los precios que por otro motivo, por el que sea, se tuvieron cambios. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Nadie dice, che, sube el precio porque subió el IPC. En realidad el IPC recoge los precios y los va reflejando lo que cambiaron, los precios que fue recogiendo los precios y cómo cambiaron. Lucio me pregunta, sí. Si es compleja puede ser usar el micrófono, chicos, después vuelven a poner en mudo, pero si quieren, una vez que le doy la palabra, porque es más fácil. Hoy en día la suba de precio de los huevos de fútbol, que se ve, no te lo sé decir, pero te voy a decir que mi madre, como toda madre, chicos, ustedes por más que crezcan, las madres siguen siendo madres. El otro día me llama, la semana pasada, Isidro. Nada más para que lo sepas, no te quiero molestar. Pero ¿sabés que no consigo huevos en ningún lado? No hay huevos, así que fíjate si no tenés, que están escaseando en todos lados. Así que, Lucio, primer comentario, estoy en tema, y porque mi madre me hizo saber, muy preocupada, ella me llamó para ponerme el tema de que estaban los precios de huevos muy caros, y que no había en ningún lado. A ver, como vimos, el precio de los huevos, de vuelta, todo aumenta, que en realidad cuando estamos hablando del fenómeno de la inflación, hablamos de cuando todo aumenta y en forma generalizada. El caso de los huevos puntualmente, que están aquí subiendo, no tendría que ver con un fenómeno inflacionario, esto es algo sutil y es difícil, pero es una buena pregunta, me hace
explayarme sobre este concepto, tendría que ver más con un cambio de precios relativos. Obviamente que cuando hay un fenómeno inflacionario, algunos suben hoy, otros suben mañana, en general todos están subiendo, pero no todos al mismo tiempo. Cuando algún precio puntualmente vemos que se dispara por encima de los demás, en realidad hay un cambio en los precios relativos. Y esto puede ser por alguna cuestión puntual de escasez. Recuerden, como vimos en la parte de microeconomía, que los precios reflejan escasez. Entonces, ahí, en Argentina ese es un problema, que se nos van a mezclar los problemas de inflación, que son los aumentos generalizados, con los precios relativos. No sabría decirlo, porque no conozco el sector exactamente, pero me animaría a decir que quizás por el efecto del coronavirus y demás, es probable que haya algún tipo de efecto particular sobre el mercado de huevos. O, entonces, que se haya contraído la oferta de huevos. ¿Por qué? Porque las medidas sanitarias, porque un huevo requiere que haya mucha gente por el tratamiento de las gallinas, y como hay que estar aislados, requiere más mano de obra intensiva que alguna otra producción, que es menos mano de obra intensiva. Segundo, puede ser que los huevos, como por la forma de lo que tienen vida de alguna forma, muerta, no sé cómo decirlo, pero que tengan una fecha de vencimiento más corta, entonces no hay posibilidad de que haya stocks, entonces cuando se contrae la demanda, hay menos oferta, cuando se contrae la producción, hay menos oferta porque no hay stocks, uno no puede tener guardados los huevos porque se echan a perder. Y el tercer fenómeno que puede haber ocurrido también es que haya aumentado la demanda. Nosotros estamos en las casas, entonces la gente cocina un montón de tortas. Como yo le dije, yo soy un desastre. Traté de hacer una pizza, terminó en el tacho de la basura la masa. La masa no terminó de ser masa siquiera. Entonces no es mi caso, pero hay mucha gente que está cocinando todo el tiempo. Yo miro, toda mi familia está cocinando. Mi primo, mi prima, todo el mundo cocina. Entonces hay una demanda de huevos, la demanda se ha desplazado. Mirando ustedes el gráfico, ahí. Bueno, no quiero hacer con las manos porque me veo en espejo, entonces no me doy cuenta y estoy moviendo la oferta y la demanda. Pero sea como sea, supongo que de la curva de demanda, no sé si está al revés entre ustedes, hay un desplazamiento en la curva de demanda. ¿Ok? Entonces, también otro fenómeno, entonces, puede ser que este efecto de los huevos, el cual me consta, como les dije, tenga que ver en realidad con cuestiones microeconómicas, que haya sido o una contracción de la oferta por el efecto del COVID, o un desplazamiento positivo, una expansión de la demanda, como les dije, de nuevo, por efecto del COVID, pero porque cambiamos nuestro patrón de consumo. Recuerden que los desplazamientos de las curvas, para el examen, muy importante esto, los desplazamientos de las curvas son cuando cambia algo que no son los precios. Entonces, básicamente, cambiaron los gustos. Hoy, por un tiempo, pero nos gusta más consumir huevos porque cocinamos en casa. Entonces, se desplaza más. ¿Ok? Claro, o sea, acá lo que dice Albertina puede ser que esté afectado por el factor de contagio de un empleado, sí, tranquilamente. Como los empleados se pueden contagiar más, en realidad esto lo que me está diciendo Albertina es que hay una contracción de la oferta, porque los empleados tienen que trabajar menos horas, porque tienen que ir menos empleados o porque no pueden trabajar. Entonces, bueno, cualquiera de esos fenómenos está contrayendo la oferta. Entonces, o se contrae la oferta, o se expande la demanda, se contrae la oferta, así, o se expande la demanda, que sería así, viéndolo yo. En cualquiera de los casos, lo que puede ser es que haya un efecto microeconómico y no una inflación. Que la inflación es un efecto macroeconómico, sino que haya un cambio de precios relativos. ¿Ok? IPC, algunas consideraciones más. Para la inflación anual, porque después aquí me hace una pregunta ahí, Bautista, si después si quieres mandarlo por email o lo que sea, después te comento qué opino. El IPC, algunas consideraciones más. Entonces, para la inflación anual solemos hablar del promedio anual. Es decir, cuando miramos, Isidro, ¿cómo es que decimos que la inflación, como tenían los datos hoy, aumentó el 52,8% en 2019? Lo que hacemos es el índice. ¿Cómo tomamos el índice para el 2019? Porque nosotros el índice en realidad podría ser todos los días o podría ser todos los meses. El índice se releva mensualmente. Entonces se toma el valor del índice en todos los 12 meses del 2019 y se promedia. ¿Ok? Entonces yo tengo que el índice de 2019 en enero fue 110, en febrero fue 111, en marzo fue 112, hago el promedio de todo eso,
que me da, creo que si todos aumentan 1, 115,5, y ese es el promedio, ese va a ser el índice del 2010 y el índice del 2019. Hago lo mismo con 2018, tomo el índice de cada uno los 12 meses, los promedio, simple, no hay ponderado, valen todo lo mismo los meses, y ahí saco el índice del 2018. Y ahora con el promedio del índice del 2019 contra el promedio del índice del 2018, es que hago la cuantita, marco con el cursor que tenemos aquí. Entonces, el IPC 2019 sería el promedio del valor que tomó este índice. Como les dije, este índice que tiene una base que valía 100 en algún momento de la historia, el índice por ahí después de unos años ya vale cientos o miles. Entonces, promedio el índice, cuánto fue el valor que tomó en enero, febrero, marzo, de todo el 2019, y el promedio me da el índice del 2019. Hago lo mismo con 2018, y hago la cuantita simple de cuánto cambió. Entonces, el índice del 2019 contra el 2018 básicamente aumentó un 52,8%. Es lo mismo que decir que el precio de la canasta ponderada de bienes y servicios adquirida por un hogar representativo tuvo un valor 52,8% superior en 2019 con respecto a 2018. Acá tengo algunos comentarios. Hipoteca si es una avivada, comprar en otro lado y listo. Bueno. De nuevo, eso de reducir, aquí es el comentario de si fue una avivada o si los precios están muy caros, reducir el consumo, tiene toda la lógica, y ni siquiera es que esto tiene que ser tomado como una guerra entre oferta y demanda, sino que es como funciona el mercado. Básicamente yo a ustedes les conté de que los precios estaban bajando de la otra vuelta, era de los aviones, cuando todavía tenemos clases físicas, ¿se acuerdan? Los precios bajan porque tienen que bajar. El petróleo bajó, ¿por qué? Porque la gente no lo puede consumir, entonces baja, y los barbiejos subieron y porque la gente los... El mercado, es la belleza del mercado en su plenitud actuando, en ese caso. Básicamente, si la gente no tiene forma de reemplazarlo, lo va a consumir, si todos estamos consumiendo y hay poco, va a subir el precio, y está bien que así sea, porque si todos queremos consumir algo que hay poco, la oferta hay que darle incentivos, y la oferta, obviamente que, la oferta, no nos olvidemos que del otro lado no está Cáritas. La oferta, hay un empresario que está en todo su derecho de querer ganar lo máximo. A mí me encantaría, yo como economista, cobrar lo máximo. Yo, este ejemplo siempre lo digo, a mí me encantaría que quien me contrata, mi jefe, decirle, yo quiero cobrar de sueldo, ¿cuánto? 3 millones de pesos por mes. Me encantaría. ¿Por qué si yo pudiese ganar 3 millones de pesos por mes, yo no le diría en la negociación, yo tengo una negociación competitiva, y no es que tengo no es que tengo poder de mercado. Yo puedo ganar más, la verdad que no tendría ningún problema en ganar más, me encantaría. Pero bueno, básicamente me va a decir, y sirva de tu casa y quédate mirando tele porque a nadie le interesa tu servicio por 3 millones de pesos por mes. Con esto, hay alguna cuestión similar siempre y cuando no haya poder de mercado, siempre y cuando la gente no esté obligado a comprar solamente este bien, que si no, sí nos motivaría a intervenir, porque sería un monopolio, pero si hay bienes sustitutos y la gente de un día puede comprar otra cosa, si el tipo quiere subir los precios, los sube, y uno, como dice ahí, comprará menos. Y si uno tiene mucha necesidad de comprarlo, obviamente que habrá incentivos sobre la oferta y los precios subirán para que produzca más, y si la gente lo deja de comprar, como el petróleo, los precios se irán al piso y bajará la cantidad de producción, como pasa con el petróleo ahora, que están produciendo menos porque la gente demanda. ¿Ok? Entonces, como les digo, de nuevo, hay una línea, a veces difusa, en la cual si hay poder de mercado o no, es la diferencia que hace. Entonces, el poder de mercado está definido muchas veces por, como veíamos, la capacidad de sustituir que tienen los individuos. Si los individuos pueden sustituir, si hay poder de mercado y un único oferente que controla toda la oferta de estos bienes, tiene poder de mercado. Pero en última instancia, como veíamos en las conclusiones de las clases que vimos, las configuraciones de mercado, si la elasticidad de los bienes, de la demanda, es alta, si los individuos pueden sustituir unos por otros, tampoco es relevante. Un único oferente de caviar en Argentina, que se quede con todo el poder de mercado, un único oferente de Ferraris, la verdad es porque si la Ferrari sale muy cara, primero que le afectará a 4 tipos, pero ustedes se compran otra cosa, y la verdad es que la gente puede sustituirlo, puede elegir comprar otros bienes, entonces eso reduce el poder de mercado. ¿Okay? Bueno. Índice de precios de Pasch y las PERS.
hay algunas variaciones, sí, algún ejemplo están citando ahí, Victoria, del Maple, hay de todo. Último comentario, ahora que están muchos laburando mucho con la computadora, se dan cuenta que las computadoras no andan bien, no les andan bien. El otro día un amigo le andaba mal la compu, yo cuento este anecdotario para que también se parezca a la clase y esto sea distendido, que en realidad no era tanto por el laburo, sino porque era, lo voy a tener que asumir, se nos dio por volver a jugar a Age of Empires. No sé si alguno acá juega. Algo que jugaba cuando tenía la edad de ustedes. Entonces acá ahora en la noche a veces nos podemos jugar a Age of Empires. Entonces, no. Un amigo a la computadora no le andaba, no caminaba. Entonces yo le digo, mira, dos cosas te diría como básico, fíjate qué ancho de banda tenés de internet, pero otro, fíjate qué disco tenés. En general, para rendimiento de las computadoras, lo que más mejora, la gente piensa que es la memoria RAM o piensa que es el procesador, en general, el problema que tenés es el disco, que tenés que tener disco de estado sólido. Entonces les sugiero ponerle un disco de estado sólido a la computadora que te va a mejorar el rendimiento mucho. Yo averiguo en un lugar, entonces pregunto un disco de estado sólido de medio terabyte, para que ellos sepan, y le dijeron, no me acuerdo si era 12.000 pesos. Yo digo, mira, no puede ser, porque yo compré en enero, le cambié la mía, y no puede ser. Llamó a otro lugar y lo pagó 5.000 pesos o menos. Una pieza que es una pieza, les importa, que no tiene valor de la mano de obra, que podría variar mucho. Es una pieza, es un elemento que se compra, que uno googlea y tiene el precio. No hay tanta variedad, las precios son bastante, es un mercado bastante competitivo incluso, porque la verdad es que uno de las marcas, salvo que uno sea muy puntilloso, para el común de la gente no cambia mucho una marca u otra del disco de una computadora. El precio era más del doble, de uno a otro. Llamó a otro y por menos de 5.000 pesos contra 12.000. Entonces sí, la verdad que la dispersión, pero ¿qué pasó? No tenía poder de mercado el que le estaba vendiendo a 12.000 pesos. Simplemente caminó como Alita de Lázari, como dijo por ahí Victoria, y lo consiguió el precio a un 40%, más o menos de lo que le estaban ofreciendo. ¿Por qué? Porque él tuvo la capacidad de porque no tenía poder de mercado. El tipo puso un precio muy alto, pero sin poder de mercado, la verdad es que no se lo compró. Si valía 12.000, no se hubiese comprado aún si no hubiese otro en el mundo. Mi amigo dice, no lo compraba, por 12.000 pesos no lo compro. ¿Ok? No mejor rendimiento solo, mejor acorta los tiempos. ¿No? Jeremías, es una barbaridad, medio tera dijo sólido. Yo le puse uno de 1 tera, cuando le cambié en diciembre, pero fue en enero, 1 tera. Así que bueno, aquí estamos, no sé, pero cada uno con el anecdotario, hay un montón de estas cuestiones y que en realidad están reflejando los precios cómo cambian, pero ojo, el poder de mercado nos va a definir un poco eso, hasta qué punto los precios relativos pueden irse al diablo. Bueno, volvemos a la clase, pero porque me gustó la anécdota, porque tiene que ver con en realidad esto lo que estoy explicando tiene que ver con el poder de mercado que tiene realmente o no. Si uno puede sustituir, si la demanda es elástica y puede decir, mira, no te compro en otro lado por ese precio, el poder de mercado se diluye como tal. Me lo han recomendado ese lugar. Gracias por el dato igual. Índice de precio de Pash y las PERS. Ante cambios en los precios, estamos viendo desde hoy, estamos hablando de los cambios en los precios, las cantidades consumidas cambian. Como yo les decía hoy, los precios, y como estamos viendo, ante un cambio en los precios, la gente compra más de una cosa, compra menos de otra. Entonces, en la actualidad, yo le puse un ejemplo que es más burdo, menos burdo, pero podemos pensar con un montón de bienes, no importa puntualmente el combustible y el pan que yo aquí les nombro. Pero en general podríamos decir que hoy en día, comparado hace 20 años, se consume más combustible, se consumen más litros de combustible, pensado como cantidades esto, no como precio, no piense volumen, se compran más cantidad de combustible. Ahora, ¿por qué? Porque hay más autos, básicamente, que hace 20 años, y se compra menos pan. Yo cuando era chico había pan todos los días, panadería en mi casa. Hoy por hoy es algo menos común que haya pan todos los días, de panadería en las casas. Entonces, los patrones de hace 20 años a hoy cambiaron. Sería injusto, entonces, ¿cómo hago para evaluar dos momentos en el tiempo? Porque en realidad cuando yo te digo todo lo que gasto en mis consumos, hace 20 años hoy, también está afectado porque en realidad yo consumo cosas distintas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tener una canasta fija. La canasta fija quiere decir que yo, si comparo a mis consumos de hoy o de hace 20 años, para poder evaluar los cambios en los precios,
tengo que asumir que estoy comprando exactamente los mismos bienes, porque hace 20 años yo compraba, como les digo, mucho más pan y menos combustible, y hoy compro más combustible y menos pan. Entonces sería injusto que yo evalúe las distintas canastas, porque estoy comparando peras con manzanas, como decimos en economía. Yo no puedo medir la evaluación no puedo evaluar cuánto cambiaron los precios entre dos puntos del tiempo si estoy comprando cosas distintas, porque puede ser que haya cambiado los precios relativos. Yo ahora consumo, como les dije, más combustible y menos pan. Si los combustibles per se son más caros que el pan, ahora va a pasar que yo gasto, que los precios subieron, y yo miro todo lo que gasté en un mes, hoy y hace 20 años atrás, van a decir, gastaste más, creció la inflación. Hay más inflación, hubo inflación. No, en realidad consumo más bienes de algo que es más caro. Pero eso no quiere decir que haya aumentado los precios. Es que yo, ahora mi decisión de consumo, compro cosas más caras. No tiene la culpa, del mismo modo que yo ahora, por el motivo que sea, paso de comprar la pasta nacional, compro pasta hecha en Italia. La culpa no es que aumentaron los precios. Un paquete de pasta nacional cuesta, no sé, 50 pesos. Un paquete de pasta importada cuesta 250 pesos. O algo así, no sé, más por decir un caso. No quiere decir que los precios hayan aumentado, sino que cambió mi consumo. Entonces, ¿cómo esto se hace? Hay que tener la misma canasta en los dos puntos en el tiempo. De modo que si yo comparo los índices de precios de hoy, estoy comparando contra lo mismo en el pasado. Cuando yo tengo acá mientras se están organizando partidas online, cuando yo tengo dos momentos en el tiempo, como les dije, porque estoy comparando cuánto hubo de inflación entre este año y el año pasado, de vuelta, usamos la T como sinónimo de tiempo, entonces vamos a decir que el primer año que estoy comparando es T0 y que el segundo año más reciente es T1, ¿no? Como ya hablamos, esto es una convención usual en economía. Si yo tengo dos momentos en el tiempo, y dije, para comparar los precios, tengo que tomar la misma canasta en T0 que en T1, el primer momento que esté evaluando contra el momento más reciente. Entonces lo que tengo que hacer es fijar la misma canasta. El índice de precios de las PERS, básicamente lo que va a evaluar es cuánto cambiaron los precios, pero mirando la canasta del momento inicial. Miro una canasta antigua. Entonces cuando yo quiero comparar hoy contra los precios de ayer, cuánto cambiaron, de hoy contra hace un año, voy a fijar la canasta de hace un año y le voy a poner los precios de ayer, y después la misma canasta de hace un año, le pongo los precios de hoy. Y eso evalúo cómo cambiaron los precios mirando la canasta de hace un año. El índice de precios de Pash, en realidad lo que va a hacer es, mira la canasta de hoy, mira la canasta en T1, en T igual 1. Mira la canasta reciente, entonces va a agarrar a los precios de ayer, los va a poner sobre los bienes que se compran hoy, y a los precios de hoy sobre la canasta que se compra hoy. De alguna forma sería, yo como les conté, si yo antes consumía más pan y menos combustible, y hoy consumo más combustible y menos pan, el índice de precios de las PERS va a evaluar los precios ante una canasta en la cual tiene la composición vieja, la composición de Isidro consumiendo mucho pan y poco combustible, y el índice de precios de Pash va a estar mirando cómo evolucionan los precios, mirando una canasta, pero que está con la composición actual. La composición en donde Isidro consume mucho combustible y poco pan. ¿Ok? La construcción del índice, que va a arrancar con un 1 para el primer año, se hace de la forma que está esta formulita aquí, que parece un poco compleja, pero si la miran en detalle es bastante sencillo. Entonces el índice de precios de las PER, aquí arriba, va a ser igual a, esta letra griega es sumatoria en economía. Sumatoria, y el subíndice quiere decir qué cosa estoy sumando. Estoy sumando para cada I. Cada I, en este caso, va a ser cada bien. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a sumar la multiplicación de las cantidades Q0 viejas por los precios nuevos, por el ponderador, porque recordemos que el índice de precios no pesan todos igual, sino que para el bien I está G, en alimentos es el 33%, pero en vivienda, recordemos que es alrededor del 10% para el país, más o menos. Entonces, agarro los precios de
agarro los precios de los alimentos de hoy por todo lo que se consumía de alimento en el pasado, hace un año atrás. Si quiero comparar el año de hoy contra ese un año atrás, agarro. Entonces multiplico el 33% que pesan los alimentos por los precios de hoy, por todo lo que consumía en cantidades hace un año atrás. Lo sumo, después le sumo todo lo que en vez de alimentos, después paso a sumarle todo lo que consumía de vivienda, todo lo que consumía entonces esto ponderador va a cambiar, va a ser el 10% de vivienda por los precios actuales, por las cantidades. Sumo todo entonces para arriba, así, entonces básicamente lo que voy a estar sumando son los precios nuevos a las cantidades viejas, y abajo hago lo mismo, pero en realidad hago los precios viejos con las cantidades viejas. Entonces básicamente lo que voy a estar sumando es ni más ni menos que la idea que usted se tiene que dar aquí, que es muy importante porque la matemática a veces suena compleja. Nos asusta un poco, pero el concepto es bien sencillo, que es sumo todos los bienes que yo compré, en los dos momentos del tiempo tiene que ser el mismo, entonces cuando yo miro el índice de las PERS, voy a estar mirando todo lo que yo compré hace un año atrás en las PERS, al precio de hoy, le pongo el precio de hoy, y lo comparo contra todo lo que yo compré hace un año con los precios de hoy. Cuando voy a Pash hago lo mismo, pero con los bienes de hoy. Entonces tomo todos los bienes que compré hoy, le pongo los precios de hoy, y lo divido, esa suma, por todo lo que lo divido por las compras de los bienes de hoy, pero con los precios de hace un año atrás. ¿Ok? Hay una aclaración, porque el ponderador SG puede aparecer o puede no aparecer. Si yo simplemente, si no lo pongo, quiere decir que todos ponderan igual, eso puede estar o puede no estar. Yo se los pongo así porque en el libro si ustedes miran, la definición, de hecho, si googlean online, van a encontrar que esto no está en algunos lados. En el libro Mochón y Becker aparece el ponderador. Puede aparecer o puede no aparecer. Podría estar incluido dentro del valor de las Q, esto en realidad. Pero bueno, es una cuestión muy finita que no viene a la clase de hoy, que ustedes se vuelvan locos con eso. En realidad lo que les quiero decir, el concepto que tiene que darse a los fines de la clase de hoy, es entender que el índice de precios de las PERS está mirando, evalúa la canasta vieja del pasado y le pone los precios viejos y los precios nuevos para comparar, y la de Pash toma la canasta nueva. ¿Ok? El IPC es un índice de precios tipo las PERS. ¿Por qué? Porque las PERS, como vimos, toma precios viejos y le va cambiando los precios. Entonces, en realidad, toma los precios del año base. Recuerda cuando vimos el IPC dijimos que se toma un año base. Que si el año base era 2015, o en realidad, el año base es la canasta que tomamos como año base. Como vimos en algunas filminas más atrás, nosotros utilizamos la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares del año 2012-2013. Y sobre ese patrón de consumo, vamos mirando todos los años cómo cambiaron los precios. Pero siempre nos quedamos con la canasta definida por la encuesta de 2012-2013. Entonces, eso sería que estamos haciendo un índice de tipo de las PERS. ¿Por qué? De nuevo, porque cuando uno mira, las cantidades están fijas en el primer momento del tiempo y después todos los años para evaluar simplemente cambian los precios. Pero las cantidades son siempre las del pasado, siempre están en T0. ¿Ok? Por eso el índice de precios es de tipo las PERS. Porque todos los años la cantidad está siempre fija, como fue en el pasado, y van cambiando solamente los precios. Esto es, de nuevo, para hacer justicia, porque la gente hoy por hoy, por dar un ejemplo, es muy probable que, sacando la cuarentena, en 2019 la gente toma más cerveza artesanal que cerveza industrial comparado al 2012-2013 cuando se hizo la encuesta esta. Entonces yo, en realidad, si yo en la encuesta, en la ponderación que tenía en 2012-2013 era muy alta de la cerveza industrial. Y hoy en día tendría que ser más baja, pero yo si no tendría metido ese efecto, que en realidad la gente hoy por hoy gasta menos en cerveza industrial, pero en realidad porque consume más de otras cosas. Cambiaron los patrones de consumo. El índice de precios de las PERS, lo que está haciendo el índice de precios del consumidor, como de tipo las PERS, está suponiendo que seguimos consumiendo la misma cantidad de cerveza industrial todos los años. Con la encuesta que se está procesando en 2017-2018, seguramente habrá cambiado ese patrón. Y se parecerá más a lo que tenemos en la actualidad. En función de eso es que en adelante se empieza a utilizar una nueva canasta de consumo.
Consultas antes de entrar a la filmina de conclusiones y para cerrar la clase. Esto de aparte pues, es un poco más compleja, tiene un índice, tiene matemática, tiene algunos símbolos, alguna ecuación media rara. Ahí. Bueno, no habiendo preguntas, y veo que el último intercambiado acá fue que están organizando partidas. Alguno ahí que me preguntó, al Counter hace años que no jugaba. Yo juego en Steam, para los que les interesa. Si no, me escriben por privado y armamos una partida. No soy tan bueno al Age, pero me pueden escribir. Y les juego a los alumnos, por un punto de nota. Vamos a leer. Explico de vuelta. Bien, Axel. Al Counter. Al Age. Al Counter lo tengo, pero no lo juego hace años. La explicación de esto es, el problema que tenemos originalmente aquí es, nosotros cuando queremos comparar el índice de precio del consumidor, cuando queremos comparar la inflación, en realidad vamos a decir cuánto cambió todo lo que yo compro en bienes, cuánto cambiaron los precios contra todo lo que yo compraba en bienes en el pasado, 2019 contra 2018, 2 años para comparar. Un problema común es que por ahí cambió lo que yo consumí en 2019 contra 2018, cambió el precio total, pero en realidad por cambiar la composición. No es porque las cosas sean más caras o más baratas. Es porque yo consumo bienes que son más caros o bienes que son más baratos. Es decir, asumamos que la inflación fue 0. Y yo en 2018, compraba fideos nacionales. No hubo inflación. Y en 2019 compro fideos italianos. No hubo inflación. Ahora, mi canasta de consumo es mucho más cara en 2019. ¿Por qué? Y porque los alimentos, que pesan bastante además, como ya vimos, yo le estoy metiendo unos fideos que valen 3, 4, 5 veces más caro. No es que hubo inflación. Entonces, ¿cómo hago yo para sacarme de encima ese problema? ¿Ok? ¿Cómo para sacarme de encima? Bueno, tengo que suponer que en todos los periodos que yo evalúe, tanto 2019 como 2018, estoy comprando los mismos bienes. Porque si cambiaron los bienes, en realidad, ahí en el medio los cambios no son de los precios, sino que cambiaron precios relativos. Puse precios más caros que otros precios y me va a parecer que en el gasto total cambió. Pero en realidad no hubo inflación en este caso que yo estoy haciendo, este caso supuesto. Lo que yo tengo que hacer entonces es fijo una canasta y uso la misma canasta para un año y para el otro. Puedo decir entonces que fijo la canasta de el 2018 al 2019. Yo tengo 2 años. Asumamos que esto en economía vamos a tomar que T0 es el momento cero, es la unidad de tiempo que tenemos inicial. Entonces 2018 sería T0 y 2019 es el año más reciente, sería el T1. Entonces yo tengo que elegir, o congelo la canasta que compré en 2018 y evalúo los precios de 2018 para toda esa canasta contra los precios de 2019, pero para la misma canasta, o elijo la canasta nueva, la canasta de T1, y le pongo todos los precios de 2018 en la canasta nueva contra todos los precios en la canasta nueva. En cualquier caso, lo que yo quiero hacer es mirar solamente cambios en los precios, y no que haya un cambio en la canasta. Entonces, el índice de las PERS, básicamente, lo que va a estar haciendo es evalúa contra la canasta vieja. Entonces va a tomar los precios viejos, se los pone a cuando yo compraba fideos nacionales, y evalúa un año después, y va a seguir poniendo los fideos nacionales. Aún si yo ya no los como más. Pero le vuelvo a poner para ver el cambio de los precios. Porque mi canasta tiene que ser la misma. Si no estoy comparando cosas distintas. El índice de Pash toma la canasta nueva. Toma la canasta de T1. Por eso ponemos Q1 en las fórmulas de Pash. Entonces le va a poner a los precios viejos, pero va a considerar como si yo comprase fideos italianos. Y después mire los precios nuevos y le pone también con la proporción. Aún cuando yo en 2018 no comía fideos italianos. Como distinto, no importa. Pero para hacerlo comparable tengo que suponer que compro los mismos bienes. ¿Ok? El IPC, ¿cómo se saca de encima? Porque el IPC le podría pasar cuando mira todo lo que consumen las personas a lo largo del tiempo, como compara entre años, podría pasar, che, mirá, el IPC está midiendo, pero está midiendo cosas viejas. La gente dejó de consumir, le decía. No sabemos, hay cosas más caras o más baratas, la cuestión compra cosas distintas. La gente en 2012-2013, cuando se arma el índice de precio del consumidor, el patrón de consumo que toma,
que es el que se obtiene de la encuesta de gasto en 2012-2013, seguramente había un consumo de cerveza industrial, de botella, la típica Quilmes, mucho más elevado, y era algo muy poquitito, la gente consumía cerveza artesanal en el 2012-2013. Hoy en día el consumo de cerveza artesanal es muy alto y el consumo de cerveza industrial es mucho más bajo. Pero sin embargo yo no puedo comparar dos canastas distintas, tengo que tomar la misma canasta. Entonces el índice de precios al consumidor, el IPC de Argentina, que mide el INDEC con el cual medimos inflación, congela la canasta a lo que fue en el pasado. Y esa misma canasta la evalúa todos los años. Esa canasta del pasado es la que surge de la encuesta nacional de gasto de los hogares, como les dije, el año 2012-2013, que se está actualizando. Por ese motivo y por congelar una canasta del pasado, es que decimos que es de tipo Las PERS. Si en realidad tuviese para cada año una canasta nueva y fuese a medir contra años anteriores, sería tipo PASH. Pero mire, obviamente eso sería impracticable, porque tendría que hacer una encuesta nueva de gasto todos los años para poder ir actualizando esos patrones de consumo, para poder tener la canasta nueva y cada año nuevo usar la canasta nueva contra años pasados. ¿Ok? El índice de precios toma una canasta, la congela y la va actualizando en el tiempo. Entonces es de tipo PASH, de tipo Las PERS, perdón, de tipo Las PERS. Toma la canasta vieja y le va actualizando precios. ¿Vale? ¿Alguna cosa? Bueno, ¿hay entendido, Axel? Sí, pregunta el Fortnite. Fortnite no sé ni qué, sé que hay unos baldecitos, pero no sé qué es Fortnite. Ahí ya llegué tarde. Problemas de la inflación, entonces, para cerrar la clase de hoy, que es una clase que me voy mucho por las ramas, doy mucho ejemplo, pero porque la inflación nosotros la tenemos en cada acto de nuestra vida, la vemos a cada paso, y como les decía, es la diferencia que tenemos que en los libros ni siquiera aparece, y para nosotros la inflación es el tema de macroeconomía más común y más sabido, y todos tenemos anecdotario y formas de entenderlo. Así que por ahí me voy un poco por las ramas, pero porque la literatura no es tan precisa, tan consistente, y sin embargo nuestro anecdotario es infinito para esto y estos ejemplos. ¿Qué hayas tomado como tercero? El año que vos fijes como el año que tiene la canasta base. En realidad vos con la inflación, el año la forma que vos tenés, es el año que vos tengas la canasta sería que vos, es la 2012-2013. Si bien el índice se viene construyendo desde hace años, entonces el índice no lo van a cambiar. Cuando cambie el patrón, el índice no va a arrancar de cero de vuelta, pero vos estás comparando entre una canasta vieja. La canasta vieja es la de 2012-2013. Respuesta Gaby. Me di cuenta que no es tan fácil de medir como parece, Jeremías. ¿Sí viste? No es tan fácil. Hay una metodología. Es que por eso, y está bueno este comentario, Jeremías, porque la gente piensa, no, subieron los huevos, explotó toda la inflación. No. Porque puede no ser inflación, puede ser precios relativos, y hay motivos para pensar que sean precios relativos. B, porque aún si yo no midiese, es todo un procedimiento muy complicado. Hay que tener las encuestas, hay que tener la capacidad para medir precios en toda la geografía del país. No es que uno va y dice, bueno, ya pregunté en toda la región pampeana, porque vas y preguntás cuánto valen los huevos en una verdulería. Hay que relevar una cantidad enorme de lugares para tener consistencia del dato, porque si no, estas dispersiones de precios pueden hacer que tengan cualquier cosa. Justo fui a una verdulería cara o una verdulería barata y los precios se me distorsionan. Por ese motivo, Jeremías, es que es tan importante la medición oficial de inflación. Por ese motivo es que es algo tan grave que durante años se haya falseado la medición de la inflación en el país. ¿Por qué? Porque es una información que es sumamente relevante y sumamente compleja. Y si esto no lo hace el Estado, no lo pueden hacer los privados. Los privados lo tratan de hacer y lo hacen con bastante tecnología y se hacen con bastante precisión. Pero con todas estas complicaciones que tiene detrás, obviamente que nunca va a tener la fidelidad del dato, ni va a tener la consistencia, ni el respeto que tiene un dato generado por un organismo público con una capacidad de medición y de procesar, y etcétera, público, que actúa a nivel nacional. Es muy distinto. Entonces, por eso que es tan difícil medir la inflación, es que es tan grave haber falseado estadísticas oficiales. Es sumamente grave. Y es más grave aún porque se mezcla con todos estos problemas que tenemos en la última filmina. Imagínense si yo además, todos estos problemas que vamos a nombrar ahora, si además yo los mido mal, la inflación. Directamente
es un caos y uno pierde precisión de dónde está parado. Primero, como vimos, hay un problema para la medición. Pero la medición, digo, del PBI, en realidad me estoy refiriendo a lo que vimos en las clases pasadas, la medición de la actividad. Como vimos, con la inflación nos genera problemas para evaluar cuál fue el real crecimiento de la economía. No lo sabemos. Si uno mide mal la inflación, es más difícil saber si la economía creció o no creció. De hecho, eso pasó en algunos años. La economía argentina estuvo sesgado y las mediciones del crecimiento estaban infladas parcialmente por estar pinchando en algunos índices. El PBI el PBI, lo vamos a ver en la clase que viene, no va directamente con la inflación, se usan otros índices para medir el PBI, pero ciertas distorsiones en los índices afectaron la medición de la actividad económica del país. Genera distorsiones en precios de inflación. Nos genera estos problemas que no sabemos en realidad, ¿está subiendo los huevos porque suben los precios relativos o está subiendo porque es la subidita anual que tiene que tener normalmente los huevos porque está en un contexto inflacionario? Como suben, no suben, si todos los meses la inflación va subiendo, todos los bienes no suben todos los meses. Cada tanto sube un escalón, y suben por escalones. No sabemos si está cambiando los precios relativos y eso nos afecta nuestros consumos o en realidad está subiendo la inflación porque sube generalizadamente todos los precios de la economía. Gaby Esbagusa me pregunta, ¿cómo se hace si un producto ya no se consume y por lo tanto no hay precios? ¿Hay algún protocolo para sacarlo a la lista? Bueno, muy buena pregunta y es muy complicado eso. A ver, yo no he trabajado con la gente de INDEC puntualmente, pero yo trabajo en una consultora que se mide precios, se hace un índice de precios que replica la inflación y es un tema muy relevante, se tratan de ir actualizando. Eso sí se trata de ir actualizando por el bien. Obviamente no es lo mismo, y hay un montón de problemas. Pasa con las cosas de tecnología, porque no podemos seguir suponiendo que se compran los mismos televisores que hace 7 años atrás, en 2012-2013. Pero tampoco podemos tener esos precios. Entonces se trata de reemplazar por un bien similar. Exactamente, es un problema grande eso. O también nos pasa con los libros. Los precios. La composición de los libros, por ejemplo, hay libros que por ahí son un boom de ventas y son libros baratos. Y después se dejan de comprar y el libro más denso es un libro más caro. ¿Y cómo hago yo para replicar el valor de un libro de hace 7 años? Es difícil saber cuál sería, porque en realidad le afecta un montón de cosas. La harina es más fácil hacerlo. Un par de zapatillas último, va cambiando el modelo, pero más o menos se puede tomar una zapatilla de última referencia, la voy actualizando. Ahora, hay un montón de factores. Muy interesante tu pregunta, Gaby. Nunca se hizo Gabriel o Gabriela, entonces por eso tengo que usar el sobrenombre. Es muy buena pregunta, y es una problemática y es un tema muy relevante. De nuevo, suma la complejidad de medir la inflación. Hay que tratar de reemplazarlo, porque hay bienes que desaparecen, ya no puedo medirlos más, pero tiene que ser un reemplazo seguro, tiene que ser un reemplazo de alguna forma coherente, ¿no? No puedo reemplazar. Los televisores, tenía un televisor, lo que era el televisor promedio del 2012-2013, que por ahí era plasma. Hoy por hoy son LED o son 4K. Hay que ver, tampoco me puedo pasar y poner uno mucho más caro. No es tan sencillo. Tercer problema, reduce el poder adquisitivo de la recaudación estatal. Obviamente que la inflación es un problema cuando nos afecta a los salarios, nos afecta a la capacidad de comprar y también nos afecta a la recaudación, porque el Estado te fija los impuestos a principio de año en inmobiliario. De acuerdo al valor de tu propiedad, hay mucha inflación, la recaudación en términos de lo que se llama reales, que lo vamos a ver en la clase que viene, se destroza, se viene abajo. Genera una pérdida de poder adquisitivo, tanto las personas como el Estado. De cualquier cosa que esté denominada en pesos, si hay inflación en pesos, se va a ver disminuido su poder de compra, su capacidad, su poder adquisitivo, su capacidad de compra. Altera el valor de los contratos, obviamente, y esto que quiero decir, y bueno, porque de alguna forma tiene que ver con lo anterior. Yo firmé un contrato por el cual a mí me ibas a comprar, me vas a pagar en cuotas algo. Si la inflación se dispara, las cuotas, que son de alguna forma un contrato, uno cuando compra un televisor en cuotas, es un contrato que tiene con la casa que uno lo compra. Vos me das el televisor y yo a cambio te voy a pagar 12 cuotas de determinado valor. Muchas veces uno lo hace teniendo en cuenta que va a existir inflación y por eso compra cuotas. Pero si la inflación de golpe se dispara y salta más allá de lo que esperábamos, ese acuerdo que teníamos se termina destrozando y muchas veces se hace difícil cumplirlo. Por ejemplo, la compra de algo en cuotas,
que yo te tengo que ir entregando la construcción del edificio. Si no tuviese el índice de precio de la construcción, el índice del costo de la construcción, yo me comprometo a pagarte cuotas durante 3 años y vos construís un edificio. Si la inflación más o menos se mantiene estable, puedo haberlo acordado a principio del contrato que la inflación iba a ser de determinado porcentaje. Entonces más o menos actualizo con un porcentaje que lo fijé. Ahora, si la inflación se dispara y yo no lo tengo propiamente especificado en el contrato, se me puede hacer muy complejo incluso cumplirlo. ¿Ok? Martín tiene una pregunta. Si es compleja, puedes poner el altavoz. Lo tenía en mudo. No sé si me hiciste pregunta. A ver, si me hiciste pregunta con el micrófono. Supongamos que compras algo en cuotas fijas. Si querés con micrófono, Martín. En un momento inflado. ¿Qué pasa con las cuotas? Bueno, es que ese es el problema. Ese es un problema con los contratos. Martín pregunta. Supongamos que compras algo con cuotas fijas y en un momento hay una hiperinflación. ¿Qué pasa con las cuotas fijas? ¿Me explico? Sí, te explicas muy bien porque es un problema que ni siquiera hace falta que haya hiperinflación. Con que la inflación suba de lo que estaba pensado, uno pone cuotas fijas y en las cuotas uno asume cierto nivel de inflación, ¿no? O sea, las cuotas pueden tener algún tipo de recargo, pero ¿por qué inflación? Ahora, la inflación que uno prevé es una. Si la inflación luego es el doble o el triple, lo que puede pasar es que en realidad, del lado que recibe el pago, tengo un daño muy grave. Porque el que recibe el pago entregó algo que tiene un valor, que el valor es cada vez más caro, y lo que recibe está en pesos que están congelados. Entonces, sí, desde ya que puede llegar hasta a romper el contrato, si es algo que tengo que ir entregando, te digo, mira, no te lo puedo entregar más. ¿Por qué? Y porque, mira, porque yo me comprometí con vos a pagarte, y vos todos los meses yo, a cambio de estas cuotas, yo te tenía que ir construyendo el edificio. La verdad es que a lo que me estás pagando no puedo seguir pagándolo. Me tenés que pagar más, hay que romper el contrato, es uno nuevo, o se suspende todo, o se cae. Claro, genera un montón de problemas. O una empresa que, por ejemplo, vendió mercadería y lo pagaste en cuotas. Vos vendiste, entonces, vendiste, o sea, repuestos de automotor, los vendiste y te pagan en cuotas. Lo que te va a pasar es que si después el precio se va al diablo, no podés reponer el stock. Entonces, en realidad, el daño que tiene tu negocio es enorme. ¿Por qué? Y porque vos vendiste la mercadería y vos la tenés que ir reponiendo todos los meses con lo que te va entrando en cuotas. Supongamos que uno vende en 12 cuotas. Entonces, una forma bastante sencilla sería suponer que todos los meses vende 12 caños de escape, entonces, y lo van pagando en cuotas la gente, ¿no? Entonces, yo vendo una hora, todos los meses vendo un caño de escape y en 12 cuotas. Entonces, el mes que vendo otro y lo pagan en 12 cuotas, etcétera, etcétera. Y así todos los meses. Entonces, yo todos los meses voy recaudando. Voy vendiendo un caño de escape que los tengo que comprar y te lo vendo a uno. ¿Y cómo me entra la plata? Me entran 12 cuotas de 12 meses para atrás. Una cuota de uno que le vendí el mes pasado, otra cuota de uno que le vendí hace 2 meses, otra cuota de uno que le vendí hace 3 meses, otra cuota de un tipo que le vendí hace 12 meses. Entonces yo todos los meses compro un caño de escape nuevo, se lo doy a alguien y recibo 12 cuotas. Si la inflación se va al diablo, comprar el caño de escape nuevo me va a salir muy caro, porque la inflación se fue al diablo, sale bien caro. Ahora, las 12 cuotas que estoy recibiendo, si estaban fijas, la cuota del tipo que me compró hace un año se redujo a la mitad, a la cuarta parte, lo que sea. Entonces ahora lo que me pasa es que mi negocio puede ser que incluso que me quiebre, voy a parar al diablo. ¿Por qué? Y porque estoy recibiendo cuotas de hace un año que no valen nada y tengo que vender caño de escape que sale muy caro. O básicamente pierdo el stock. Vendí el stock a un precio muy barato. Bueno, uno de los problemas que puede haber. No sé si ese ejemplo Martín explica, pero sí, es un problema grande. Afecta el ahorro y la inversión, y claramente nosotros vimos que el ahorro y la inversión van de la mano. La clase pasada y lo vamos a ver más en profundidad. Pero bueno, obviamente que uno cuando hay un contexto inflacionario ahora no sabe qué hacer con el dinero, uno le genera incertidumbre en qué invierte, si uno invierte en algo y el valor lo va a perder, uno invierte en algo y el valor lo pierde, uno invierte en algo y o pone un negocio, por ejemplo, invertir para poner una planta, y una planta, por ahí la inflación se va al diablo y genera un montón de inestabilidad, entonces cuando hay mucha inflación cae la actividad económica, entonces genera un montón de incertidumbres, es multidimensional, no ataca por un solo canal, pero obviamente que afecta las decisiones de ahorro y de inversión. La gente no ahorra. ¿Por qué? Muchas veces. Y porque si yo me quedo,
no tengo capacidad de comprar moneda extranjera o algo que es lo que pasa en Argentina. Yo si ahorro, ¿qué hago? Me tengo que guardar los pesos en un cajón o en una cuenta, que los pesos cada vez valen menos porque hay inflación. Entonces, ¿qué me conviene hacer? Y bueno, antes que hacer eso, salgo y consumo. Compro bienes, me voy de viaje, que fue lo que pasó durante muchos años en Argentina. ¿Por qué? Y porque si yo la guardo, la plata pierde valor. En cambio, consumo hoy y consumo el valor de lo que vale la plata. En cambio, yo la dejo guardada, vale cada vez menos. Eso genera que haya menos ahorro y al haber menos ahorro, como vimos, hay menor inversión en la economía. Cuando hay menor inversión en la economía, hay menor crecimiento a largo plazo, etcétera, etcétera. Pasó un montón de otros problemas de incertidumbres y demás, pero hay un montón de canales por los que afecta, pero entonces ahí afecta el ahorro y afecta la inversión. Bueno, comentario de Martín dice, 10 nuevos ahorrar en dólares, bueno, pero como sea, pero afecta el ahorro porque está afectando, porque vos para ahorrar en dólares, Martín, vos me dices, de 10 argentinos 9 ahorran en dólares. Ok, el ahorro en dólares para ahorrar, básicamente lo que vos me estás diciendo es el dólar blue, ¿no, Martín? Que la gente compra el dólar paralelo. El dólar paralelo, más allá de su legalidad o no, que no me interesa ni es a los fines de esta clase, o de la moralidad o inmoralidad de comprarlo, no hay duda de que sí es ilegal. ¿Y es ilegal en qué términos el dólar blue en realidad? Es ilegal en términos de que yo lo estoy comprando por fuera del mercado. Esa plata, yo tengo pesos, y para todo el sistema formal argentino y para la FIP y demás, yo tengo pesos. Yo no puedo comprar dólares blue a un arbolito o a una cueva, como todos conocemos, y con esos dólares después ponerlos en el banco y guardarlos en una caja de ahorro. No puedo hacerlo eso, porque la FIP me va a agarrar y me dice, señor, usted no tiene declarados estos dólares. Usted no tiene declarado eso, es ilegal tener estos dólares. ¿Y de qué forma se genera la inversión si no es a través de los bancos, que esto lo vamos a ver más adelante, canalizando el ahorro? El ahorro que yo pongo en el banco, y lo tengo guardado en una caja de ahorro, el banco se da vuelta y se lo presta a alguien para que pueda ver un préstamo y producir. Entonces, yo compro dólar blue, está perfecto, pero lo tengo guardado en un cajón, en una caja de seguridad. Eso no se vuelve a prestar. ¿Por qué? Porque eso, te guste o no, eso quedó fuera del circuito formal. No quedó dentro de la legalidad. No es legal eso. Entonces, al no ser legal, no se puede canalizar el ahorro que vaya a hacer inversión después. Entonces, ok, pero tiene el efecto sobre el ahorro e inversión. ¿Ok? Bueno, con más razón. Entonces, aquí me dice, pero ¿quién va por los dólares del banco? Me insiste Martín, con más razón. Entonces, de nuevo, por este problema que hay, y que está toda de la mano y todo relacionado, de nuevo, hay efectos sobre ahorro y afecta a la inversión. Pero no cambia el punto de que la inflación, con todo lo demás constante, afecta el ahorro y afecta a la inversión. Hiperinflación, que es el último punto, hay distintas definiciones. Ahí algún libro habla del 50% mensual, el libro de Samuelson hablaba del 1000% anual. Hay distintas medidas. Algún profesor decía, es cuando en realidad los precios uno mira la evolución no de forma anual, sino de forma mensual. Cuando cambia la unidad de medida que tenemos, ahí es que en realidad tenemos hiperinflación. Hay distintas medidas, pero en cualquier caso es unos riesgos de inflación, que cuando se espiraliza y es muy alta, es que genera un efecto masivo de licuación de los valores de las cosas. Y genera, obviamente, que todos estos problemas que vimos se generan potenciados. Es muy difícil la medición. Hay problemas, por ejemplo, para medir el PBI de Venezuela, que ha pasado por procesos inflacionarios. Es muy difícil de medir. Un montón de cuestiones de cuentas nacionales son muy difíciles de medir. Las distorsiones en los precios son máximos, etcétera, etcétera. Los contratos no valen nada. Pensar en largo plazo en ahorro de inversión es imposible. Entonces, cuando hay un proceso de hiperinflación, todo esto es exacerbado de forma exponencial. Gabriel, ¿qué pregunta me hizo Gabriel? ¿Qué pregunta me hizo Gabriel? Esto acá. ¿Cómo podría explicar si están haciendo esto? No lo había visto. ¿Cómo podría explicar que se están haciendo promociones para comprar autos en cuotas fijas de 6 años? Porque habiendo la posibilidad de hiperinflación, el daño sería mucho más grande. ¿Será porque la compañía tiene... Ojo por lo siguiente. La compañía es muy probable que tenga... Gabriel, entonces acá, Gabriel Esbabuso me pregunta de nuevo por qué con riesgo de hiperinflación. Me están diciendo ustedes, yo no estoy diciendo eso. ¿Hay una chance de que la inflación se vaya alta? Sí. Bueno. ¿Por qué hay a 6 años? Hay un montón de factores más que escapan
puramente analizar las cosas tan puntualmente desde la inflación o posibilidad de una inflación muy, muy alta. Piensen que las fábricas probablemente tienen stocks de autos fabricados, los cuales los tienen parados en un playón, los cuales les generan costos por estar en un playón tirados, básicamente. Tienen que pagar los costos de todo, tienen costos asociados, porque estar en playones muchas veces están intemperies los autos. Llega a haber granizo, el auto se arruina, tiene un valor. Los autos que no se venden van cambiando los modelos, los autos se les van poniendo viejos, y a quién le vendes un modelo viejo. Y necesitan además efectivo y necesitan incrementar el ingreso de flujo de dinero líquido para poder mantener y pagar sueldos y más. Entonces, no es que la fábrica estoquea y no pasa nada. Ojo, uno puede estoquear ciertas cuestiones. Hay un montón de motivos por los cuales las fábricas pueden necesitar vender. Entonces, la forma de vender en efectivo, la verdad es que hoy por hoy la gente hay muy poco efectivo en la calle, entonces la gente tiene pocos pesos incluso en la calle porque no hay actividad económica, la gente está pasando un momento económico muy duro por la cuarentena y demás. Entonces no me van a comprar en efectivo, entonces tengo que poner alguna forma de financiamiento. Del otro lado, la empresa puede estarse cubriendo, y esto es algo más complejo, de forma financiera. Puede estar comprando algún tipo de activo, se puede cubrir financieramente para en caso de que se vaya al diablo la inflación, algo que se mueva al revés de la inflación en Argentina. Así, quizás agarra y la empresa se endeuda a 6 meses también en cuotas fijas. Entonces está calzado. Por un lado le va a ingresar en cuotas fijas, pero por otro lado está endeudada en cuotas fijas la empresa. Entonces, de alguna forma, si la inflación se va al diablo, se le va a licuar los ingresos, pero también se licúan los gastos que tiene. Ahí son estrategias financieras con las cuales puede quedar macheado. Claro, como dice Jeremías, demasiados costos para mantenerlo, exactamente. Son demasiados costos y costos asociados potenciales. Cae granizo, pasa de modelo, el petróleo es costo para mantenerlo y lo vuelvo a vender. El auto cae granizo y hay que mandar a arreglar, de hecho es conocido, esas cosas han pasado mucho. Como le digo, cambia el modelo, ¿y qué haces? Cambió el modelo y te quedaron 2 modelos viejos. El auto cayó estrepitosamente. Entonces, hay un montón de pérdidas asociadas, con lo cual exponerme a que la inflación un poco no es la única pérdida que tengo. Tengo otras pérdidas más que tengo también que combatir. Y de vuelta, financieramente, de alguna forma, esto es más complejo, no quiero marearlos, pero si yo de alguna forma los ingresos están fijos en pesos, si la empresa se puede endeudar, fijo en pesos, con una tasa más alta, no importa, pero más o menos queda calzado, y en ningún escenario lo revienta porque quedan los ingresos fijos y los costos explotan por la inflación. Exacto, Axel, ahí, coincido con un poco lo que estaba diciendo. ¿Alguna pregunta más? Casi las 2 horas de clase. Voy a tener que tratar por ir más rápido para no cansarlos, porque entiendo 2 horas es mucho para este formato de clases, es algo denso para ustedes. Eso, no me han llegado comentarios, chicos, de las clases, si les gusta, no les gusta, qué estamos haciendo bien o mal. Por ahí entiendo que en este formato tenerlos 2 horas quizás es una exigencia demasiado grande de mi parte, y quizás habría que ver, forzar a menos, o complementar con lecturas, o irme menos por las ramas en ejemplos para que su atención no se disperse. Recuerden de mandarme un email. Bueno, me alegro entonces que atienda. Esta clase es entretenida, yo también me entretengo y me voy por las ramas. Yo esta clase pensé que le iba a dar 1 hora y 20, 1 hora y media, y yo me entretengo también. Esto me parece súper divertido a mí también. Y me dan ganas de hablar de más cosas también, pero bueno, hay que limitarse al programa. Recuerden avisarme si tienen clase hasta las 19 y desde las 19, por favor, para los test de lectura, para no pisarnos con materias. Hay algún comentario, muchas gracias, pero tiene que ver claramente con que la economía está buenísima. Es bien divertida economía, y como me dijo mi compañera, ustedes por haber nacido en este país, la verdad es que les podrá gustar más, menos la coyuntura, pero que se van a divertir siempre, y hay muchos motivos, mucho incentivo para interesarnos por la economía. No cambie ninguna decisión, Conte está muy bueno. Si quieren en algún momento, esto sí, para ver cómo es un poco el futuro de la carrera, porque también hay una cosa que después, a ver, esto, yo una cosa que les digo, y esto está bueno decirlo,
Para opinar y debatir cosas, chicos, hasta que no avanza uno bastante en la carrera, nadie le va a pagar un peso para que ustedes debatan más que en una sobremesa en la familia. Entonces, trabajar de economistas, estudiar economía es una cosa, trabajar como economista hay un montón de ramas y un montón de cosas que uno puede trabajar. Y recién para llegar al nivel de opino en la televisión, como, no sé, Milei, Expert, o cualquiera, Giacomini, o Di Pablo, demás, es una carrera que no siguen todos, que siguen muy pocos, es una carrera que tiene sus dificultades, y como verán, uno no, termina la carrera y no le van a pagar por eso. Entonces, si a alguna le interesa, podemos de hecho charlar, hacer también incluso un Zoom o por un email para hablar un poco de ese tema, Profe. no confundirnos un poco qué es y qué no es una carrera. Bueno, si no hay más preguntas, cerramos la clase por hoy. Profe, Sí. me nombraste a todos liberales, no me nombraste a ningún zurdo. A qué se debe? No, chicos, ese comentario, por favor, eso, no. Mantengamos el respeto. Hablo de los que salen en la tele hablando y demás, y son economistas en la tele, hay economistas de todo tipo, no, seamos respetuosos, por favor, chicos. Bueno, pero podrías haber nombrado a Kicillof, profe. Sí, pero justamente porque Kicillof hace otra cosa, no sale a opinar en la televisión, eso es lo que yo le digo. Kicillof hoy por hoy está a cargo del 40% del país. Entonces justo nombré los economistas que salen en los medios por lo general, que no sé, que uno prende en la radio y demás. Yo escucho un rato la radio y casi no miro tele, así que es un poco lo que tengo idea de lo que son los que hablan. Así que tampoco son los que hablan en la radio que yo escucho, porque si le nombro lo que sale en la radio que yo escucho, ustedes ni lo van a conocer por ahí. Así que tampoco, ni siquiera son los economistas que yo suelo escuchar porque no son los que hablan ahí. Pero bueno. Por ejemplo, ¿cuáles? De la radio. En la radio, no, depende del programa que cada uno escuche. No sé, Santangelo, Artana, Palma Cané, etcétera, etcétera. Hay un montón de, no sé, son los que por lo general suelen salir ahí en la radio que yo escucho a la mañana. Pero bueno. Bueno, chicos, les agradezco mucho. Si no tienen más preguntas, además, me hacen llegar por email, por favor. Y bueno, ya casi completamos las 2 horas. Así que vamos cerrando. Muchas gracias.